Gran Ciudad. Análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de la noticia, informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria. Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad, ciudad. Buenas tardes, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar en Gran Ciudad Televisión Digital. Gracias a Totus TV, Aldrin García en la parte técnica. Y bueno, la noticia de las últimas horas está relacionada con la privación de la libertad del senador Álvaro Uribe Vélez. Detención domiciliaria, y hoy el tema es ese. Nos cambió la agenda a todos los periodistas y abogados y tenemos invitados especiales para que comencemos a debatir sobre este tema. Y la noticia empieza de la siguiente manera para quienes apenas se están, como digamos, enterando de lo que pasa con Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que desde el fin de semana anterior había una gran polémica y había un ruido en redes sociales sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y muchos dijimos, pero dejemos que las altas esferas de la rama judicial tomen sus determinaciones y no tratemos de hacer una presión indebida de la justicia. Pero bueno, sin embargo, la polarización y todo el tema político en torno a Álvaro Uribe Vélez pues no permitió que se diera, digamos, ese equilibrio donde los órganos de justicia puedan trabajar de manera tranquila, sin la presión de los líderes políticos y sin la presión de los medios de comunicación. Y fue así como, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Es la primera vez en la historia de Colombia que se ordena una medida de este tipo en contra de un expresidente de la República, un hecho para tener en cuenta. El propio senador Uribe trinó hace algunos minutos lamentando la decisión de la Corte, y este diario, estamos hablando del periódico El Espectador, manifestó que en la sala de instrucción, luego de debatir la ponencia del magistrado César Augusto Reyes, llamó al expresidente y en esa llamada le notificó que en su contra había una medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Y el caso tiene que ver con el intento de manipulación del procesado Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar que vinculó al expresidente Uribe con la creación del bloque Metro de las autodefensas que operó en Antioquia. El expresidente y senador del Centro Democrático aportó su versión el 8 de octubre del año 2019 ante el magistrado César Augusto Reyes en una diligencia que en su momento paralizó las actividades en el Palacio de Justicia y puso en estado de alerta al país político. La decisión de hoy seguramente también tendrá efectos similares. Y saludamos a nuestros invitados a esta hora de la tarde, agradeciendo mucho hacer una pausa en el camino para poder aportar sus conocimientos desde el ámbito jurídico. Tenemos aquí abogados penalistas. Vamos a saludar al doctor Mauricio Urquijo. Él es abogado penalista y tiene maestrías también en Derecho Penal, docente universitario. Doctor Mauricio, buenas tardes y bienvenido a Gran Ciudad. Juan, muchísimas gracias. Saludos para usted, para mis apreciados colegas y para toda la gente de la Gran Ciudad. Muy bien. Estamos también con el abogado penalista Santiago Tres Palacios, conocido por defender en su momento al excontralor de Antioquia, al doctor Sergio Zuluaga Peña, y siempre está allí pendiente de estos procesos penales contra figuras públicas. Doctor Santiago Tres Palacios, buenas tardes y bienvenido a Gran Ciudad. Apreciado Juan Carlos, muy buenas tardes para ti, para el doctor Mauricio, a quien estimo profundamente, y el doctor Hernando, que también saben mucho aprecio que le tengo, y también el mago detrás de todo lo técnico, Aldrin García, que aparece poco, pero siempre es muy útil e indispensable. Ahí tenemos de pronto, nos disculpan los televidentes y de pronto las imágenes se ven pixeladas o una cosa o la otra, pero es un esfuerzo técnico el que estamos haciendo. Estamos pendientes también para que ingrese con nosotros el también abogado penalista, el doctor Hernando Elí Grisales. Active la cámara, doctor Hernando, si nos está viendo. Active la cámara, doctor Hernando, para que también esté con nosotros aquí mientras el doctor Hernando Elí Grisales se va conectando. Ya está conectado, falta es que active la cámara. No, Juan, pero no lo presione, que de pronto no se ha bañado, entonces él tiene derecho a no autoincriminarse. O está en pantaloneta, no está a autoincriminarse. Muy bien, vamos a darle tiempo al doctor Hernando Elí Grisales. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere comenzar? Mauricio, doctor Santiago. Empecemos aquí a debatir un poquito sobre la medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién desea comenzar?
Pues yo que tengo más afán, mis apreciados amigos. Hágale pues, doctor Mauricio. Bueno, lo primero diría es que hay muchas tentaciones en medio de toda esta situación, tentaciones que tienen que ver con los odios y los amores que se le puedan tener al expresidente Uribe. Y también hay otra cosa que creo que conviene decir, y es que todo lo que tenga que ver con derecho penal, pues no es un tema, digamos, ajeno a la política. El derecho penal es también política, es una política pública, y en esa medida creo que es absolutamente imposible separarse de, digamos, consideraciones que tengan que ver con inclusive mensajes políticos. Hay varios mensajes o varios, digamos, temas que se derivan de esta decisión. Por un lado es el obvio, el evidente, y es que hay un mensaje de que las instituciones tienen la capacidad y el poder suficiente para poder tomar decisiones que afectan a personas tan ultrapoderosas como el doctor Álvaro Uribe. También hay otro mensaje que pudiera verse, entre comillas, como positivo, y es que la justicia también funciona para casos en los que hay presiones de toda índole hacia los jueces, presiones, digámoslo, públicas. Otro mensaje que es, eso sí, digamos que es negativo en el sentido de que un alto juez encontró que un expresidente de la República, una persona que gobernó durante 8 años, tiene serios fundamentos para creer que cometió delitos contra la justicia. Ese es un mensaje, digamos, política o públicamente delicado, y creo que en torno a eso es que giran sobre todo los temas de los que podemos hablar, porque no se conocen los fundamentos de la decisión. Y la verdad es que uno se lleva sorpresas. Cuando pasó el tema, por ejemplo, de Aníbal Gaviria, lo digo por mí, inmediatamente pensé que no tenía ningún sentido que hubiese una medida de aseguramiento en contra de una persona que gobernaba un departamento y por hechos de tan vieja data. Y cuando conocí la decisión, cambié de opinión. Obviamente, sobre eso, opiniones hay todas las que usted quiera, claro, pero sí creo que debemos tener la responsabilidad de decir que desconocemos los fundamentos de esa decisión, y en tal medida nos cuesta un poco de trabajo decir si es o no ajustada a derecho esa decisión. Perfecto. Bueno, lo que le entiendo yo al doctor Mauricio Urquijo es que, pues definitivamente, a quienes exigen todo el tiempo que la justicia tiene que ser equilibrada, pues se demuestra que la justicia puede ser para un expresidente, para un congresista, para un ciudadano de pie, para cualquiera. O sea, es decir, no hay, digamos, unas preferencias que siempre la gente ha dicho, es que la justicia es para los de Ruana. No, al senador Álvaro Uribe, porque muchos dirán, ay, detención domiciliaria, eso no es nada, en pandemia qué bobada. No, eso tiene un mensaje muy fuerte, y es que la justicia en un momento dado puede decir qué pena, puede ser un líder político muy querido por buena parte de los colombianos, pero si hay algo que investigar, se investiga. Un debido proceso. El doctor Hernando Elí nos dice, Aldrin, que no puede activar la cámara para que lo apoyemos. Doctor Aldrin, a ver qué hacemos con el doctor Hernando Elí. Y mientras tanto... Bueno, y yo aprovecho la confusión para decir otra cosa, y es que también hay que decir que siempre será lamentable que cualquier ser humano tenga que verse en situación de privación de la libertad, porque es contrario a la dignidad del ser humano estar privado de la libertad, si sea en su casa, si sea en su hacienda, si sea en su finca, de las hectáreas que sea. Eso siempre va a ser, digamos, una pérdida para la humanidad, en el sentido, digamos, si se quiere, filosófico del asunto, y uno quisiera que nadie tuviera que enfrentar estas situaciones. Pero creo que ese es un tema que trasciende la discusión concreta sobre lo que acaba de ocurrir. Doctor Santiago Tres Palacios, su opinión sobre el tema. Juan, yo estoy muy de acuerdo en términos generales con la intervención del profe Mauricio. Creo que es muy ponderada y ha tocado unos asuntos muy importantes. Para ponerle un poco de picante al asunto, mi querido Juan, y digamos entrar también en la materia, tengo dos cosas. La primera es que yo tengo un litigio mental y espiritual con toda medida de aseguramiento. No toda, yo sé que toda privación de la libertad, como lo dice el profe Mauricio, es en sí un fracaso de la humanidad como idea, pero si alguna privación de la libertad representa un fracaso más grande que todos los otros, es la prisión cautelar. Y es muy importante hacer énfasis en que lo que aquí estamos
y de manera objetiva y sin ninguna duda es con un inocente privado de la libertad. Vea usted cómo se anticipa la que sería la pena. Ello a mí me parece, aspiro y espero que la Corte tenga muy buenos motivos para fundamentar esa detención preventiva, porque hace carrera para que beban de allí nuestros jueces que es la privación de la libertad la regla, a tal punto que los expertos bien señalan, tenemos un proceso penal invertido en el cual las personas están pagando la pena antes de ser sentenciados. Yo veo muy bien los mensajes que esta decisión. Gran Ciudad, análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región, entrevistas con los protagonistas de la noticia, informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria. Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad, ciudad. Creo eso. Cuando vea a una persona en la cárcel es porque esa Gran Ciudad, análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región. El presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, ha sido un enemigo de la institución justicia. No estoy tomando partido a favor de ninguno de los dos, pero hoy es un enemigo de la justicia sobre el cual se impuso la medida. Entonces tampoco es nada nuevo. Y además, mi querido Juan, no veo yo cuál de los fines constitucionales, obviamente partiendo de la idea que nos dice el profe Mauricio, que es que desconocemos la decisión, pero no veo cuál de los fines constitucionales se satisface. Empezando que a mí me podrán decir, el riesgo de no comparecencia es el mismo estando en libertad que estando en domiciliaria. Pues la misma autoridad migratoria lo dejaría o no salir del país, y si allí fuera, bastaría con la prohibición de cruzar por los cercos migratorios. Pero es el mismo, doctor, pero Santiago, es lo mismo. Es que yo pensaba, antes, con toda la especulación que hubo esta semana, yo pensaba, bueno, si a Aníbal Gaviria Correa lo privaron de la libertad por un tema técnico en contratación, que es algo pequeño frente a toda la situación que está alrededor de Álvaro Uribe, pues yo pensé también, muy probablemente van a decir que detención domiciliaria para que no vaya por su poder, vaya de pronto a incidir en algo en el proceso, es lo que yo entiendo. Y para ese punto iba Juan. El senador Álvaro Uribe tiene exactamente el mismo poder desde su hacienda, Twitter, que desde cualquier lugar, ejerciendo su libertad. El riesgo de ejercer, de continuar en el delito, es el mismo, porque supuestamente, y según la fiscalía, en este caso la Corte, él no lo ejerció directamente, sino que fue a través de un abogado, y seguirá bien teniendo 1 millón de abogados que quieran ayudarle. Partamos de lo más delictual, es decir, tiene razón la Corte, listo. Supongamos exacto, sí. Supongamos eso. ¿Qué impide dejarlo en su casa? No, le voy a explicar qué es esta medida de aseguramiento. Esta medida de aseguramiento es un símbolo, pero los símbolos no son una finalidad de las medidas de aseguramiento. Esto confirma algo que yo he sostenido, que no es nada nuevo, y es que los jueces toman la decisión con el corazón y la fundamentan con la razón. La verdadera finalidad de esta medida de aseguramiento no es otra que las que ha expresado el profe Mauricio, que me parecen muy acertadas. Demostrar que... Mandar un mensaje. A todos, que no hay nadie por encima de la ley, que es muy probable que haya cometido unos delitos. Y ninguno de ellos es un fin de la medida de aseguramiento. Cuando usted va a fines de la medida de aseguramiento, esa domiciliaria no sirve para nada. Y una domiciliaria que no sirve para nada es ilegítima. Ahora, si era tan peligroso, si había tanto riesgo de obstaculización, deberían enviarlo a una prisión. Y allí pero entonces podría disminuirse su poder, por supuesto. En cambio, la domiciliaria lo que nos dice es, esa medida es suficiente para satisfacer el fin constitucional. Pongámoslo. Un medio sofisma ahí. Eso es un símbolo, es una decisión simbólica de poder, y la libertad de un ciudadano no puede ser utilizada como símbolo. Entonces yo creo que la medida no apropiada. Es mi concepto, sin conocerlo. Yo le comprendo al doctor Santiago, y tiene razón. ¿Acaso en la casa de Álvaro Uribe le van a quitar el celular? ¿Le van a quitar el Twitter? Él va a seguir. Es más, cada que él da un aval, todos los que van a pedir un aval van a la finca de él en Río Negro. O a la finca de él. Estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Fíjense que
Inclusive puede ser que haya sido una decisión, entre comillas, timorata, quizás calculando políticamente lo que pudiera pasar en caso de que hubiese sido intramural. Quizás la Corte pensó, no vamos a pasar a que la Corte Suprema venga a ser, digamos, el malo del cuento, y por eso, pues vámonos por algo más intermedio, algo que pueda causar menos malestar, que es dejarlo en su casa, y de alguna manera estamos absolutamente de acuerdo. En un caso como estos, una persona, y con estos medios tecnológicos, ya todos lo sabemos, uno perfectamente puede comunicarse con quien quiera, testigos, inclusive de una mejor manera que a través de llamadas telefónicas. Entonces, realmente sí es posible que haya, por supuesto, cálculos diferentes a lo puramente técnicos en esa decisión. Doctor Hernando Eli Grisales, ya veo que está como, ya está como en la jugada. Yo lo estoy viendo aquí ya en pantalla. Es que el doctor Hernando Eli Grisales. De la época del Cincel, nos cuesta mucho la conexión. El doctor Hernando Eli Grisales, para todos los televidentes, es abogado también penalista. Aquí hay 3 penalistas: Mauricio Urquijo, Santiago Tres Palacios y el doctor Hernando Eli Grisales, que siempre le... Perdón, pero se queda solo con 2 porque yo tengo un compromiso a las 3:30. Les pido infinitas excusas. Honestamente, me quisiera quedar de mil amores, pero entonces, última idea, ya me pasé 2 minutos. Entonces, un abrazo para todos. No, pero Mauricio, última idea. ¿Puede el senador Álvaro Uribe acudir a alguna revisión o alguna acción que permita levantar esa medida de aseguramiento, sí o no? Sí, claro, para que vaya? Opciones siempre hay. Tiene segunda instancia, puede acudir a la acción de tutela, y a ver, inclusive aquí pueden pasar cosas, porque como le digo, estamos en el plano de lo, digamos, político, si se quiere, porque no conocemos lo puramente técnico. Decir que es posible que esa decisión sea revocada, inclusive prontamente, y en ese caso, ya desde el punto de vista de los mensajes, lo que va a pasar es que la Corte Suprema quedaría como un zapato y el presidente Uribe sería un intocable en este país. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, doctor Mauricio Urquijo, abogado penalista, y nos colaboró un rato allí porque también tiene compromisos. Seguimos con el doctor Hernando Eli. Bueno, pues doctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí atentos a absolver dudas y que se me permita ser muy objetivo y muy imparcial con mi postura. Sí, esa es la idea. Aquí no es para ponernos camisetas políticas y hacer proselitismo. Bueno, vamos a armar un buen debate entonces, ya que lo veo ahí picando usted, doctor Santiago. Doctor Hernando Eli Grisales, decía el colega Mauricio Urquijo que en caso de que sea revocada la medida del senador Álvaro Uribe Vélez, sería un pésimo mensaje, es decir, o sea, que haría la Corte, como dijo él, palabras como un zapato para seguir con el proceso de investigación y tener una legitimidad en el mismo. ¿Usted qué opina, doctor Hernando Eli? No, ese no es mi concepto, mi posición es totalmente diferente. Esto no es de que tanto la opinión pública crea o no crea en mis decisiones, me las acepte o no me las acepte, porque es que esto no es una justicia de opinión. Esto es una justicia de estricto derecho procesal, de estricto derecho probatorio. La primera instancia, llamémosla así, o sala de instrucción, ya hizo un proceso de valoración. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie, el político en turno, el sensacionalista, el oportunista, el que tiene el interés, se convierte en juez de lo que no conoce. El estado de opinión. Claro, entonces la crítica aquí es, Corte, decisión injusta, este es el mejor ciudadano, el más honorable, el más querido. Sí, ese es el concepto de hoy, de quien tiene el interés para obtener favores de este señor, que es el eterno presidente de este país. Yo no voy a asumir posición de juez, pero a mí me parece que el ciudadano de a pie no puede opinar sobre lo que no conoce. ¿Quién conoce el proceso? Las partes. La sala de instrucción, el vinculado, su defensor, el Ministerio Público. Son ellos los llamados a hacer un proceso de valoración de acuerdo a su extremo, a su postura, pero son ellos los únicos autorizados a decir mi visión es esta. ¿Quién tiene la facultad entonces en este momento de, en primera instancia, permítame decirlo entre comillas, de hacer ese proceso de valoración? Pues la sala de instrucción ya toma una decisión susceptible de recurso, entra la otra parte llamado vinculado y defensa a hacer su proceso de valoración. Entonces va a haber un choque, una confrontación de posturas valorativas de lo que sí conocen con propiedad de manera directa, con inmediación, para que una segunda instancia, déjeme decirlo así, haga el proceso de dirimir a quién le asiste la razón. Pero ese proceso de dirimir no va a ser con el ánimo de complacer opinión pública, opinión presidencial, opinión de compañeros de bancada. No, es decidir en estricto derecho.
porque si no decidiera en estricto derecho, abriría la compuerta de la vía de hecho. Y entonces, haciendo uso de una vía de hecho, es decir, no cumpliendo el proceso de valoración conforme a Constitución y ley, facilita la vía de acción de tutela, porque la acción de tutela procede cuando el operador judicial no cumple con el principio de legalidad, sino que acude a la vía de hecho, decidido para satisfacer opinión pública, intereses colegiados, intereses políticos, estado de opinión, estado de opinión, y así no se decide. Ahora, la Corte merece todo el respeto, toda consideración. Nos guste o no nos guste su decisión, debe estar enmarcada en derecho, y ellos entonces tendrán su momento de decidir, y al que no le guste entonces tendrá que hacer confrontación con la decisión. Me refiero a la defensa. Si la defensa estima que la Corte no satisfizo, no dirimió la controversia, no hizo valoración a su argumento, sino que se refirió únicamente al argumento de la primera instancia, está haciendo uso de una vía de hecho, porque la segunda instancia tiene que valorar las dos partes y asumir una posición neutral y tomar decisión a quien asiste la razón. Doctor Santiago Tres Palacios, ¿qué opina sobre la opinión? ¿Qué opina redundante aquí lo que dice el doctor Hernando Elí Grisales? Que lo vi ahí como picándolo ahí a la entrada. Cuénteme. Yo por definición respeto mucho al profe Hernando, y además él es una persona sabia, que ya tiene una sabiduría de la que yo carezco, pero como yo carezco de esa sabiduría y me siento orgulloso de ello, yo sé que no hay un acto más político que la aplicación del derecho. ¿Cómo será de político, mi querido Juan Carlos, que las decisiones se toman por mayoría aritmética? Y aquí terminamos haciendo lo que dice la mayoría. Si hubiese algo así como lo que denominamos decisión en derecho, pues las decisiones serían unánimes, porque el derecho sería objetivo y no habría lugar a interpretación. Yo creo que el derecho se interpreta de una manera política, no estoy diciendo politiquera, no me lea que se le aplica a los contrarios de un partido o de acuerdo a apetitos electorales, no. Me refiero a política en el mejor de los sentidos. Yo le pongo un ejemplo. Por mi convicción política, yo haría que la medida de aseguramiento fuese la absoluta excepción a la regla, y solamente la reservaría para casos de una absoluta necesidad. Hay personas que creen que la medida de aseguramiento es el acetaminofén del proceso judicial y se la imponen a todo el que se lo lleven porque creen que eso es hacer justicia. Principalmente, apreciado Juan Carlos, por el uso inadecuado del lenguaje. Vea que todos somos presa de él. Hace un momento tanto usted como el doctor Urquijo decían, es que aquí se está manifestando que la justicia se opera en contra de los poderosos. Y es que yo pregunto, ¿acaso cuando la justicia declara inocente a un poderoso no es también aplicación de justicia? Pues, buen planteamiento. En vez de decir justicia, decir venganza. No, la población cree que las medidas de aseguramiento, que son prisiones cautelares, son el acetaminofén. Yo sí, la verdad, preferiría decisiones de fondo, y que una medida de estas tan supremamente inservible, porque una medida de aseguramiento domiciliaria en contra del señor expresidente es absolutamente inservible, es un símbolo. Esto es un mensaje político, y utilizar la libertad de un ciudadano para hacer de ella un medio para un fin político, comunicativo y simbólico, me parece a mí ilegítimo desde mi perspectiva política. Perfecto. Entiendo que otros lo consideren que no. Entonces yo sí creo que hay insumos con los cuales valorar esta decisión, obviamente sin meternos desde la perspectiva técnica que le corresponde al aparato de la defensa. El señor Álvaro Uribe cuenta con la apelación ante la sala de decisión, pero óigase, sería la misma sala de decisión ante la cual supuestamente iba a usar los elementos fraudulentos y los testimonios indebidamente conseguidos. Entonces, permítame, entonces, doctor Santiago, vamos a ver qué nos dice el doctor Hernando Elí Grisales. ¿Cree usted, doctor Hernando Elí, que esas medidas de aseguramiento de detención domiciliaria son un mensaje subjetivo, sin ningún peso específico? Y me pregunto, usted que tiene tanta experiencia en el litigio penal, desde lo penal, la medida de aseguramiento domiciliario, usted puede utilizar el celular, puede utilizar medios de comunicación, porque pues Álvaro Uribe con el Twitter desde la finca, es como, y en pandemia, pues eso menos que, yo también tengo detención domiciliaria hoy, por la pandemia. Mire, en Colombia el sistema carcelario es un campo de exterminio de los derechos humanos, pero la que se llama cárcel. Pero aún así, siendo un campo de exterminio de derechos humanos, no se pierde esa movilidad y ese contacto y esa socialización o sociabilidad o contacto familiar. ¿Por qué? Porque al interior de la cárcel tenemos internet, el teléfono de base o fijo, tenemos celular, tenemos todo.
Entonces, lo mismo da que esté en Bellavista a que esté en su casa. Si es que lo que se pretende es romper comunicación con quien se postula como víctima o con quien se pretendió contaminar en su propio favor. Aquí la detención domiciliaria, eso es una figura decorativa, eso es un canto a la bandera, como lo es la prisión intramural, porque es un campo de exterminio de derechos humanos, y en eso avalo la posición del doctor Tres Palacios. Aquí la excepción sería la restricción de la libertad, pero previa existencia de una sentencia en firme. Pero aquí se impone la medida restrictiva con un sofisma: no contaminar el proceso, asegurar la competencia, cumplimiento de la pena. O sea que hay un prejuzgamiento como motivación de la imposición de la medida de aseguramiento. Pero hágalos entrar en razón a los señores operadores judiciales. Y no digo que son prevaricadores, no. Vamos a hablar desde el punto de vista de la Fiscalía. La Fiscalía cumple, entre comillas, órdenes de esa cabeza visible que de derecho penal no sabe nada. Sabe que existe el código, pero nunca lo ha ejercido. Y yo no puedo ser inspector de un montón de subalternos llamados fiscales delegados cuando yo no conozco la materia. Entonces se convierte en unos subalternos no funcionales, sino de subordinación. De una subordinación, obedézcame y si no se va. Ahora, pero ¿quién no sabe, doctor Hernandoli? ¿Quién es el que no sabe? Ese señor general, si estuviéramos hablando del fiscal general. Ahora, aquí la Corte está integrada por magistrados. No conozco la trayectoria de los señores. La formación académica tampoco la conozco, pero si allá llegaron por alguna razón. Pero la pregunta es, y lo voy a decir con crudeza, ¿será que sí hicieron la necesaria sala de discusión? Porque es que cuando se decide, como decía el doctor Tres Palacios, cuantitativamente cualquiera redacta un magistrado auxiliar, un secretario de despacho, y le pasa a su jefe, y su jefe le pasa al otro y al otro, que sería un prevalecer. ¿Sí o no? Porque en estricto derecho eso implica sala de discusión. Y después de la sala de discusión, pues venga, hagamos la votación. La pregunta es si se cumplió con ese requisito de procedibilidad legitimando la actuación. ¿Sí o no? Lo sabrán ellos. Porque pero te hagamos una cosa, doctor Hernandoli. ¿Cuál es ese requisito? Porque de la sala de discusión, pues venga, abogados. Y lo ideal también es que nos entiendan de manera muy sencilla. A esos magistrados que les habría faltado cuando usted dice que eso cualquiera lo hubiera redactado. Y para que continúe el doctor Tres Palacios diciéndonos cuál sería la alternativa, porque usted dice ni la prisión domiciliaria ni la intramural, porque eso es generar un escándalo también innecesario cuando estas personas están asistiendo al proceso. Cuéntenos rápidamente, doctor Hernandoli, para darle la palabra al doctor Santiago Tres Palacios. El procedimiento ordinario es que si estamos en sala de instrucción, pues hombre, haya un acopio de ese medio de conocimiento, de ese medio de prueba por parte de un instructor que lo comparte con los integrantes de la sala. Cuando ya se toma una decisión, entre comillas, de fondo, como es resolver la situación jurídica de ese vinculado, pues entonces hagamos la pertinente discusión, análisis y valoración de la prueba, y si nos ponemos de acuerdo de una vez, pues hagamos la votación. Si hay disenso, pues entonces hagamos la votación, que no sé si será nominal o será secreta, porque la votación nominal es una cosa y la secreta es otra, para obtener esa mayoría de 3-2, o por lo menos 3 favorables o 3 desfavorables. Aquí pareciera que son más los desfavorables respecto a los intereses del procesado, porque esa mayoría fue lo que llevó a tomar la decisión. Conclusión: la sala tenía la obligación de hacer discusión del proceso de valoración de la prueba para tomar la decisión. ¿Y usted cree que no la hubo? No, yo no voy a especular, porque es que el problema de este país... ¿O le da la impresión? Tampoco. No, es que sí conozco cómo funcionan los tribunales, porque en los tribunales tenemos unas cabezas visibles, el honorable magistrado X, pero ese honorable magistrado tiene un honorable auxiliar, otro en X. los tribunales se llama auxiliar, en la corte se llama magistrado auxiliar, y son allá eternos, y pasan los magistrados en su ciclo de tiempo y se van, y ellos permanecen los auxiliares, entonces se convierten en verdaderos magistrados de corte. Eso lo sabemos los que litigamos en el derecho penal, y no sé si en civil, en lo contencioso, pero allá, con mucho respeto lo voy a decir, y me queda como muy difícil probarlo, pero allá deciden más los auxiliares que los magistrados titulares. O sea que hay unos auxiliares con jerarquías casi que... Total. Eso de magistrados. Eso no se puede desconocer. Eso es una realidad. La Corte tiene magistrado titular y magistrado auxiliar. ¿Quién decide? El auxiliar. Muy bien. Decide el titular. Como ahora, en los despachos que le dicen a uno, doctor, como litigante, las medidas de aseguramiento en este país son absurdas, son violatorias de todo derecho y el más sagrado, presunción de inocencia. Se encarcela al que se presume inocente mientras prueba lo contrario. Doctor Hernandoli, doctor Santiago, a mí cuando dice que a veces aquellos funcionarios que llevan años en esas cortes y que muchas veces son los que dictan, orientan las decisiones porque tienen mucha experiencia, eso que conocemos como la jurisprudencia secretarial, que es muy conocida, jurisprudencia secretarial. Entonces, el secretario muchas veces termina orientando los fallos, no digamos en el derecho penal, en muchas áreas del derecho,
En fin, doctor Santiago, entonces, ¿cuál sería la justa medida en un proceso penal? Privación de la libertad domiciliaria, intramural, no hacer nada, porque entonces la gente dice, ah, pero vea, aquí pasan y pasan cosas y nunca encuentra uno resultados. ¿Cuál sería su propuesta? No, es que es muy importante, Juan. Yo creo que bastaría con aplicar la ley. Vea, la medida de aseguramiento no es una sanción. La medida de aseguramiento o prisión preventiva no es la consecuencia por haber cometido un delito. Hoy no estamos discutiendo si una persona que comete un delito debe ir a la cárcel. Vea la discusión tan diferente. Si una persona que debemos presumir inocente y tratar como inocente hasta que se compruebe lo contrario debe ir a la cárcel. Y la lógica nos enseña que la cárcel debe ser la consecuencia de ser hallado culpable, no un medio para el proceso en el que usted será hallado culpable. Cuando uno comprende eso, se da cuenta de lo excepcionalísimo que debe ser la medida de aseguramiento y con base en esa excepcionalidad debe hacer un análisis de los fines constitucionales de la medida. Y yo no tengo afinidad ni rencores con el señor expresidente, pero yo le hago una pregunta. ¿Cuál puede ser el fin de una medida de aseguramiento en el domicilio? Solo pueden ser tres, Juan Carlos. Hablemos de cada uno de los tres porque no sabemos en cuál se va a basar la Corte. Primero, continuación de la actividad delictiva, lo que conocen como peligro para la sociedad. Hombre, según la Fiscalía, los hechos no los realizó materialmente el presidente, sino sus emisarios en distintas cárceles del país. Entonces da igual que esté en la casa, en Cafarnaúm o en la China. Primera. Bueno. Segunda, un riesgo para el proceso por poderlo obstaculizar. Si esto fuese en serio, ¿cuál sería la diferencia entre que esté libre o que esté en su casa? ¿Acaso se va a parar en la entrada de la Corte Suprema de Justicia a hablar con los testigos antes de declarar? Además, en un proceso en el que ya, según ellos, es voluminoso el material probatorio con el que cuentan. ¿Y tercera cuál sería? El riesgo de no comparecencia. Yo no me imagino al señor expresidente escondiéndose en una chalupa en el río Amazonas. Bastaba con prohibirle ante las autoridades migratorias el desplazamiento fuera del país. ¿Qué nos queda ante la ausencia de estos tres fines? Que esto es una medida simbólica en la que la Corte quiere demostrar su poder válido. Yo no estoy aquí calificando lo negativo positivamente. Conozco al magistrado, él fue mi capacitador hace varios años cuando aprendía técnicas de juicio oral. Es un gran profesional, tengo el mejor concepto de él, pero yo me refiero al poder punitivo como fuerza que va dirigida en contra de las personas. Y mi crítica es al poder punitivo que, vuelvo y te digo, Juan Carlos, en mi concepto solo hiere a los débiles y a los enemigos. Y para nadie es un secreto, que no me vengan a decir lo contrario, que el senador Álvaro Uribe ha sido un enemigo de la institución justicia. No pero digo entonces la justicia como valor, pero sí ha tenido grandes encontrones con la Corte Suprema por las supuestas interceptaciones, con las altas cortes, con la Corte Constitucional por la prohibición de la reelección, con el Consejo de Estado no se ha sabido, pero sí con esas dos altas cortes ha tenido rifirrafes de muy hondo calado. Incluso yo siempre he creído que en este proceso la Corte deberían los magistrados que participen en esto declararse impedido y tener una sala de conjueces, porque aquí claramente el senador es reconocido como un enemigo de esa institución, es mi concepto. Pero entonces, doctor Santiago Tres Palacios, usted plantea algo bien interesante y es que dice las medidas de aseguramiento, detención domiciliaria no sirven y las intramurales serían... En este caso, muy bien, porque entonces lo que usted plantea... si usted me dice que este tipo le pega a la mujer, pues déjelo en el domicilio lejos de la mujer. Y eso ya. Porque como lo planteó usted hace algunos minutos, entendería uno que solamente la privación de la libertad, bien sea por domiciliaria o intramural, sería solamente o solo si hubiera una condena ya ejecutoriada, no antes, ni por una presunción, sino que solamente con la condena. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo, doctor Hernando Elí, que todas las cárceles deberían estar la mitad, o sea, no habría hacinamiento, porque aquí detienen porque sí, porque no. Man, permítame, que 40% de los privados de la libertad son inocentes que no han sido condenados. No hay una sospecha. Mire, este es un país de coyunturas y de oportunismos. La historia reciente lo demuestra. Siempre se le ha producido la muerte a las mujeres a lo largo de toda la historia. Y matar a una mujer, déjeme decirlo así de manera tan primaria, es simplemente un homicidio agravado. Pero como ahorita estamos con un alto índice de homicidio contra mujeres, entonces creamos el feminicidio. Ahora los transexuales, entonces transfeminicidio.
Tenga la absoluta seguridad que como consecuencia de esta decisión, ese cuerpo colegiado llamado legisladores, entonces van a proponer reforma al Código de Procedimiento, porque este es un país de normas, de reformas. Como a ese colegiado no le gusta la decisión tomada, entonces primero vamos a instaurar la necesaria y obligatoria segunda instancia, que apareciera ahorita pues casi que reforzada, no está institucionalizada de manera legal. Todavía. Vamos a modificar las medidas a tomar al momento de resolver situación jurídica, ley 600, o al momento de una audiencia de imputación con la consecuente solicitud o no de medida de aseguramiento. Esto va a generar, con la absoluta seguridad, reforma al Código de Procedimiento Penal, porque los colegiados, llamado Congreso, no les está gustando la medida. Ahora, el enemigo político dirá, no, con lo que tenemos es suficiente, pero deje que lo calcen con el mismo zapato y va a decir, hombre, sí, claro, hay que reformarlo. Porque la lágrima del congresista es, pero a mí, ¿por qué? No es que es un ciudadano y un principio general del derecho. La ley es igual para todo el mundo. Pero como ya el zapato ya la está tallando, mañana se va a presentar el primer proyecto de reforma al Código de Procedimiento en materia de medidas de aseguramiento al momento de resolver situación jurídica o la consecuencia derivada de una imputación. Doctor Hernando Elí, y basamos en la misma pregunta para Santiago Tres Palacios. Y gracias a todas las personas que están conectadas. Tenemos mucha gente conectada, hombre. Enseguida vamos a saludar a tantas personas y de pronto alguien nos ayuda saludando. Mucha gente conectada y pendiente. Pues preguntarle, doctor Hernando Elí, si usted fuera el abogado de Álvaro Uribe Vélez, ¿cuál sería su consejo? Lo contratan hoy y le dice, venga, doctor Hernando Elí, le vamos a pagar un billete largo porque es que las defensas no son baratas. No, son gratuitas porque hay un interés político. Esos bueno. Los personajes no se embolsan una gran cantidad, no, eso no es cierto. Eso es un marketing, eso es goodwill, goodwill para el abogado. Goodwill, buen nombre. Bueno, diga, usted se tira ese chapazo ahí, esa farándula con él. ¿Qué le recomendaría hoy con el tema? ¿Usted qué haría? Bueno, doctor Uribe, ¿qué vamos a hacer? Mire, uno tiene que ser consecuente. Si ya la sala de instrucción asumió una posición, yo, después de valorar los medios de conocimiento, yo tengo que hacer una ponderación. ¿Qué tan fuerte es eso llamado prueba que me permita a mí solicitar no solo una revocatoria, sino una cesación de procedimiento en un momento dado? Porque si estamos en un punto medio, 5-5, 6-4, jugar con esa expectativa es un riesgo. Porque cuando yo apelo, yo le hago conocer a mi contradictor mi fortaleza y le estoy haciendo conocer su debilidad. Pero como esta es la primera fase de esta actuación, cuando lleguemos a juicio, entonces va a llegar corrigiendo sus deficiencias, sus errores y armado para vencerme en mi fortaleza. Entonces esto es de estrategia, esto no es de una regla. Apele por apelar, no. Si se tiene la capacidad de apelar, hágalo, pero haciendo esa ponderación, esa medición. ¿Qué tanto me conviene descubrir mis cartas? Porque es que este es un juego de póker, desgraciadamente. Sí. Así de sencillo. ¿Pero por qué? ¿Derivado de qué? De la libre apreciación de la prueba. Doctor Hernando Elí, me preguntan, pues quienes me conocen saben que yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social. Me dice por acá Andrés Usuga, quien tampoco es penalista, que se habla de medida de aseguramiento. ¿Cuál es la diferencia entre medida de aseguramiento y cuando decimos, no, es que una orden de detención domiciliaria o intramural? ¿Hay alguna diferencia? Y ya pasamos entonces con su respuesta a lo que nos diga el doctor Santiago Tres Palacios. ¿Qué haría si hoy fuera el abogado de Álvaro Uribe Vélez? Doctor Hernando Elí. Hay una generalidad que se llaman medidas cautelares dentro del proceso penal. Y dentro de esas medidas cautelares está la detención que es dual. Bien detención domiciliaria o bien detención. O sea, que es correcto el término. Claro, eso es correcto. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos solamente a hablar de lo que es constante. Medida de aseguramiento intramural. Métalo a la cárcel. Hablemos así de manera tan primaria porque estamos hablando para los televidentes. Sí. Los abogados tenemos un lenguaje a veces muy complicado. Pero aquí la constante es, prívelo de la libertad. Métalo a la cárcel. Es lo único procedente, porque usted es un peligro para la sociedad y con un gran distractor. Es que ese delito es muy grave. ¿Y qué delito no es grave? Y si se le va al rango de delito es porque es grave. Porque si no fuera grave, entonces estaría en el una querella. ¿O no es así, doctor? Querella. Tres Palacios, ¿qué dice doctor Tres Palacios? No, Juan, vea, esto es una cuestión muy importante de defensa de las libertades públicas. A mí no me gustan estos casos porque crean el precedente y el mensaje a los jueces que la medida de aseguramiento preventiva sea la regla general. Aquí ya hay unos asuntos muy técnicos, problemáticos. Por ejemplo, la ley 600, que es el estatuto a través del cual se juzga al señor presidente Álvaro Uribe, hoy senador,
no establece las medidas no privativas de la libertad, sino únicamente las medidas privativas. Pero uno entendería que por favorabilidad la ley 906, que sí las contempla, se le asigne. También hay otro problema, y es que la Corte siempre ha dicho que la definición de situación jurídica que haga la Corte no es susceptible de apelación. Sin embargo, eso lo decía cuando no existía una sala de instrucción, porque no existía una doble instancia. Yo creo que hoy, y me imagino que ese es el camino que van a tomar los señores abogados del presidente, es una apelación para que lo conozca la sala de decisión que, repito, es la misma ante la cual supuestamente se iban a presentar los testigos falsos. Entonces esos magistrados, en mi concepto, deben declararse impedidos y debe ser apelado ante una sala conformada por conjueces, es decir, por personas que no ejercen ordinariamente la labor de magistrados, sino que la ejercerían de manera excepcional, siempre y cuando no tengan un impedimento con la causa. Y creo también que se habilita una acción de tutela, como lo decía el doctor Eli, por si ha incurrido en lo que llamamos defectos o en una vía de hecho, digamos, para ponerle el nombre tradicional, en una aberración jurídica, la decisión, para ponerle una palabra que entendamos. Pero más allá del interés político que uno tenga, yo creo que es triste que haya una medida de aseguramiento en contra de un ciudadano. No por ello estoy diciendo que no sea necesario, eso ya cada quien lo valorará. No estoy diciendo que sea lo mejor para el Estado. Yo no sé qué es lo mejor para el Estado y eso le corresponde a los políticos determinarlo. Pero estos son días tristes porque un inocente va a la cárcel y a mí eso siempre me produce tristeza, e incluso le cuento, mi querido Juan Carlos, que me ha ido muy mal en la vida siendo representante de víctimas porque nunca he apoyado una solicitud de medida de aseguramiento. Entonces las víctimas terminan aburridas conmigo. Y con rabia con usted. Claro, pero yo no puedo ser esquizofrénico y depende de los honorarios ir con opiniones distintas a los juzgados. Yo no soy capaz de hacer semejante cosa. Voy a ponerle un ejemplo muy breve. También salí en su momento a quejarme de la inhabilidad que le estaba imponiendo la Procuraduría al entonces alcalde Gustavo Petro. Y obviamente me gané muchos amigos petristas y muchos enemigos uribistas, y unos y otros se han cambiado en este momento que salgo a protestar en contra de esta medida. Yo creo que una de las misiones de nosotros los abogados es ser críticos al poder punitivo, porque el poder punitivo no necesita legitimadores. Él solo va con su espada y rompe. Todo el que esté a favor de que la espada rompa puede guardar silencio, porque el de la espada no lo necesita. Debemos opinar los que tengamos discursos obstaculizadores del poder punitivo, de la venganza estatal y del derramamiento de sangre que no construye sino un nuevo daño. Mi querido Juan Carlos, yo me tengo que desplazar, tengo un compromiso a las 4 y debo empezar ya los actos logísticos. Estoy muy agradecido con usted y muy agradecido con el doctor Elimácar. Otros 3 minutos. Pero hagamos una cosa. Pero entonces, vamos, hágame brevemente para darle la punta y para que nos cierre también. Usted hablaba de dos sistemas de procedimiento penal, el de la ley 600 y la 906. Y si el tema de Álvaro Uribe es del 2014, según tengo entendido con lo de Iván Cepeda, ¿por qué le están aplicando la 600 y no la 906? Que en una y la otra es donde se permite, no lo que yo tengo entendido en lo poquito que sé de penal, la medida de aseguramiento. No, ¿cuál es la diferencia? Porque usted la mencionó ahorita. No es que le aplicaron la 600 y ha sido la 906. Y entonces, así de manera sencilla para que entendamos por qué en una aplicación. Entonces, ¿quién quiere responder? ¿El doctor Hernando Lee? ¿Usted, doctor Santiago? Primero, nuestra ley procesal, la ley que lo juzga, a través de la cual nos juzgan a ustedes y a mí, nos juzgan a todos nosotros, es la ley 906, que es lo que conocemos como sistema acusatorio. La ley anterior es la ley 600, que es lo que se conoce como ley o sistema inquisitivo, que no sé qué tanto de lo uno o de lo otro tienen ambas. Pero el legislador, cuando implementó la ley 906, extrañamente no derogó la ley 600, sino que mantuvo vigente esa ley procesal, dejando la claridad que lo dejaba vigente para los aforados constitucionales. ¿Quiénes son los aforados constitucionales? Las personas que tienen derecho a un juicio especial de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Y entre esos aforados constitucionales están los senadores. Entonces la gente dice, el presidente perdió su fuero como presidente. No, nunca lo pierde. Los fueros no se pierden, así termina el cargo. Solo que por los hechos ocurridos mientras era presidente,
tiene fuero constitucional que exige que lo juzgue el Congreso, que lo investigue la Cámara y lo juzgue el Senado, y por sus hechos como senador ya tiene ese fuero de un congresista en el cual lo investiga y lo juzga la Corte Suprema. Entonces, ese es el motivo por el cual él es juzgado con una ley anterior que estaba vigente, era en razón de su fuero. Si vamos a investigar un hecho ocurrido durante la presidencia de Álvaro Uribe, el fuero que se aplicaría sería el presidencial. Como estos son hechos cuando era senador, sería el congresional. Cuando sea un particular, lo puede juzgar cualquiera. Si el presidente Andrés Pastrana hoy va a la calle y comete un delito, como él es un particular, ¿quién lo juzga? Juzgar con la ley 906 y cualquier fiscal lo llama y lo lleva ante un juez control de garantías común. Colombia no tiene el fuero del expresidente, eso no existe. Ya. Es solamente se ejerce funcionalmente el cargo. Doctor Santiago Tres Palacios, gracias por estar con nosotros y por dedicarnos estos minutos para darle claridad a nuestros televidentes sobre la situación del senador Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, doctor Santiago. Juan, para mí es un placer y un honor estar en tu programa con tu calificada audiencia, con el doctor Hernando, a quien aprecio y él lo sabe profundamente, y con Aldrin, que es el mago aquí de todo lo técnico. Sí, señor. Ahí haciendo que todo funcione. Muchas gracias. Un abrazo. Y seguimos acá. Entonces, gracias, doctor Santiago Tres Palacios. Doctor Hernando Elí. Entonces, doctor Hernando Elí, cuente a ver, hombre, doctor. El doctor Palacios cuestionaba que por qué extrañamente no se derogó la ley 600. Lo que pasa es que por mandato constitucional, toda persona tiene el derecho a ser juzgada de conformidad con la ley preexistente, existente antes del delito. Y ocurre que en vigencia de la ley 600, o sea, hasta el 2004, antes del 2004 se cometieron delitos que tienen penas que exceden los 20 años, que tienen penas de 25, de 30 y de 40. Luego, entonces, se les tiene que juzgar de conformidad con esa ley existente al momento de la comisión del delito. Y procesalmente se le tiene que aplicar la norma favorable procesalmente. ¿Me explico? En la ley 600 existe la figura de la sentencia anticipada, que la rebaja es un 50% o una tercera parte mejor. Cualquiera dirá tercera o 50. Bien, eso no es el objeto de discusión, es la aplicación de la norma más favorable procesalmente. Y en materia de penas, pues si el delito existente antes del 2004 tenía una pena inferior a la que hoy tenemos, pues entonces se acoge a esa ley preexistente al momento de la comisión de ese delito. ¿Al senador Álvaro Uribe le sirve esa? Pues, al senador Álvaro Uribe, hablando de esa condición más beneficiosa, si se quiere, en materia penal o de la garantía o un tema garantista, ¿podría él qué? No, ¿acogerse a qué? Hay que someterse a la ley 600 porque así lo dispone la norma. En los aforados que están contenidos en el artículo 235 de la Constitución Nacional, es decir, los que tienen ese trato especial, esa dignidad, se siguen investigando con la ley 600. Por eso se le tomó indagatoria, porque en la actual carta procesal o código de procedimiento penal no existe la indagatoria. Existe el interrogatorio, que es voluntario, donde no se pueden hacer cargos, mientras que la indagatoria sí se deben hacer cargos. Mira, usted se le investiga por este delito. ¿Qué tiene para manifestar en su defensa? En la indagatoria de la ley 600. Ahorita en el interrogatorio es, ¿usted qué tiene para manifestar sobre el hecho que está siendo objeto de investigación? Y ese ciudadano podrá decir verdad y mentira, todo lo que... Doc, cuando ustedes mencionaban ahora segunda instancia, que usted dijo, ya van a empezar a trabajar en la segunda instancia, porque ya están viendo que se abre el ventilador y que cualquiera, aquí nadie es inmune, es poder no solamente acudir a la ley 600 en procedimiento penal, sino a la 906, que podría ser más para uno encontrar si con fuero o sin fuero, ¿cuál resulta mejor o qué? No, lo que pasa es que la segunda instancia sí existe para el ciudadano de a pie, para el ciudadano pero exacto. común. Pero para esas personas que tienen esas dignidades, las personas que están relacionadas en el artículo 235 de la Constitución Política, entre comillas, no existía la segunda instancia. A raíz del problema de agroingresos, seguro con el señor ciudadano Uribito, que así lo llaman popularmente, él ha reclamado y está reclamando, y en este momento ya le reconoció, mire, su sentencia merece revisión. Pero se creó esa compuerta de, oiga, ¿habrá necesidad, sí o no, de segunda instancia para los aforados, en cumplimiento del principio de igualdad de todos frente a la ley? Entonces, ya se creó, entre comillas, insisto, porque no está legalizado, no existe norma que así lo disponga, la segunda instancia. ¿Por qué hablo de segunda instancia? Porque mírese que aquí la investigación contra el senador Álvaro Uribe la está llevando una sala de instrucción, llamémosla primera instancia, entre comillas. Esa decisión es apelable ante la sala de conocimiento. El problema, y lo decía el doctor Tres Palacios, es, bueno, pero si yo pretendía corromper mi testigo para engañar al juez de conocimiento, y ellos ya lo saben,
Entonces tienen prevención, prevención legal, prevención moral, prevención sentimental, prevención política, y en estricta ética y en estricta legalidad deberían hacerse a un lado. ¿Cómo? Declarándose impedidos porque el delito que se pretendía los iba a engañar, los iba a inducir a error. Y entonces habrá la necesidad de unos conjueces. ¿Quiénes son esos conjueces? Ya deben estar registrados porque al inicio de cada año se hace esa convocatoria de quienes quieran participar como conjueces de las corporaciones. Ya la Corte de tener esos conjueces. La pregunta es, ¿conjueces autónomos, independientes, con sano criterio, con experiencia, con formación? Digamos que todos sí, pero ¿se podrán contaminar? ¿Tendrán el interés? Sí. ¿Tendrán la misma objetividad e imparcialidad? Eso es lo que se espera de nosotros, los conciudadanos, que estamos en espera de una pronta, eficaz y oportuna administración de justicia. Pero concluyo, hombre, ya es tiempo de que nos salgamos de este esquema de no me gusta la decisión de ese juez prevaricó, ese juez es un abusivo. No, respetemos esa independencia y autonomía. Ahora, y lo voy a decir con sumo respeto y asumo las consecuencias, me parece un acto de irreverencia absoluta que el señor presidente de la República, por su simpatía, por su amistad, por su vínculo político, en todos los medios pidiendo que salga aquí a la luz pública a decir que es el mejor ciudadano, que es el más querido y que espera que no queda bien. No, a la Corte no hay que recortarle sus derechos y sus obligaciones y sus deberes, no, ellos lo saben por su esencia de magistrados. Una presión sutil. Por dos, una presión sutil. Subliminal, es una coacción, es una presión, aprovechándose de la investidura del presidente. Y la parte contraria, no, es que yo creo que hay medios suficientes para imponer. Tampoco. No, al juez, llámese singular o plural, hay que reconocerlo, trabajar, respetarle y acatarle autonomía e independencia, porque ellos están sometidos únicamente a la Constitución y la ley y conocen el delito en su estructura y saben que una decisión contraria al mandato de constitucionalidad y al mandato de legalidad los lleva a un delito que se llama prevaricato, bien por acción o bien por omisión, y nuestros jueces no tienen esa torpeza para creer hoy que tenemos que coaccionarlos y presionarlos con opiniones públicas de prejuzgamiento o de favorecimiento. Por Dios, estamos muy mal en este país. Sí, yo estoy de acuerdo con usted y me incluyo. Yo soy periodista y abogado y me incluyo en que los medios estábamos presionando de manera indebida y lo hemos hecho muchas veces, fallos judiciales, especulaciones. Imagínense que hace unas semanas, no, ya a Aníbal Gaviria Correa le levantaron la medida de aseguramiento de detención preventiva y salió todo lo contrario, que antes le decían, se la ratificaban. Y aquí los medios queremos ser jueces y no solamente los medios, bueno, la clase dirigente también quiere decirle a las cortes cómo tienen que trabajar. Algo más para los antioqueños, doctor Hernando Lee Grisales, y para todos los televidentes que nos ven en otras regiones del país. Una invitación muy respetuosa a que, hombre, respetemos la autonomía de jueces singulares y plurales. No nos convirtamos en jueces de lo que no conocemos. No podemos emitir juicios de valor simplemente por simpatía o animadversión. No. La libertad de opinión tiene límites y es no inmiscuirnos en las competencias del otro, en el derecho del otro. Y las cortes, nuestros jueces tienen el derecho de administrar justicia y obligación, y nosotros los ciudadanos no estamos ni facultados, ni autorizados, ni legitimados, como se le quiera llamar, para tratar de inducirlos a tomar decisiones viscerales, pasionales, sentimentales. No, no nos guste o si nos guste, son decisiones judiciales que frente a ellas existe el control de legalidad por vía de los recursos ordinarios. Gracias al doctor Hernando Lee Grisales por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Aquí estuvieron los abogados Mauricio Urquijo, abogado penalista, Santiago Palacios, abogado penalista, el doctor Hernando Lee Grisales, abogado penalista, y vamos a invitar a otro colega, el doctor David Suárez Tamayo, pero por razones académicas no pudo estar con nosotros. Gracias al doctor Hernando Lee Grisales y a todos los televidentes que ya los voy a saludar porque les tengo noticia después de la pausa. Se trata de un estratega político muy cercano al alcalde Daniel Quintero Calle, quien denunció que iba a ser golpeado y fue insultado por el vigilante de su edificio por su condición sexual. Después de la pausa y ya regresamos. Buenas tardes. Gran ciudad. Y comienza el partido. Toma el tapabocas. Sujeta las cintas elásticas colocando detrás de las orejas de forma firme. Moldea la banda metálica alrededor del tabique nasal. Sí, se lo ha colocado perfectamente. Se protegió. Por una jugada segura, usa tapabocas. Bueno, el protocolo de bioseguridad que asumimos acá en el parqueadero es algo que hacemos por seguridad de los empleados y de nuestros clientes. Tenemos de todo, empezamos con una inspección de los vehículos que entran, tenemos desinfección de calzado,
y desinfección de manos también con producto. Las medidas de bioseguridad es algo que tiene que tomar en serio. Yo creo que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. Unidos. Gobernación de Antioquia. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país, entregándote servicios públicos de calidad. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Unimos esfuerzos para seguir adelante. Paga antes del 31 de octubre y ahórrate todas las sanciones, todos los intereses y el 20% del capital. ¡Imperdible! Más información en www.itagüí.gov.co. Alcaldía de Itagüí, ciudad de oportunidades. ¿Te has preguntado qué se necesita para que puedas estar en tu hogar, para que funcione un hospital, para seguir moviéndonos, para que la noche se sienta segura o para producir y cocinar los alimentos? Se necesita el esfuerzo de más de 7.500 personas, lugares que conviertan el agua en energía, acueductos que te entreguen agua limpia con solo abrir la llave. Se necesita que el gas pueda vencer la distancia. Y lo más importante, necesitamos contar contigo, porque gracias a tu compromiso y a nuestro trabajo para seguir llevándote los servicios públicos que necesitas, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. 25 años poniéndole el corazón al cuidado de la vida. En Corantioquia asumimos con amor el compromiso con nuestro medio ambiente. Trabajamos con alegría por el cuidado de la vida. Servimos con pasión para construir el territorio que soñamos. También actuamos con decisión para proteger el patrimonio ambiental. Y avanzamos con la convicción de trabajar unidos por un futuro mejor, porque creemos con optimismo que podemos vivir en armonía con la naturaleza. Cuida de ti, cuida la vida de todos, con el corazón. Corantioquia. Gran ciudad. Bueno, gracias por estar con nosotros y por el especial que hemos desarrollado sobre la medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Pasemos a otra noticia, noticias que a uno realmente en plena pandemia y supuestamente cuando hemos superado muchos derechos y deberes constitucionales, todavía ver esa discriminación y no respetar a las personas que tienen relaciones con parejas del mismo sexo, todavía esa discriminación, esa cosa. Pero antes de hablar de esa noticia, vamos a saludar personas que se conectan con nosotros. El excongresista Mauricio Zuluaga Ruiz, Jairo JC dice un llamado a la no violencia. Luis Fernando Castaño Grisales, todo el respaldo y confianza a las altas cortes. Andrés Marín, buenas tardes. Juan Carlos, Gloria Elena Mesa Ceballos, buenas tardes. También está Juan Ciudad, Libardo Tavera, Fernando León Herrera, Gloria Elena Mesa Ceballos. También está por aquí Aleja Cano. Sí, bien, eso es cierto, aunque en este punto no contamos con argumentos jurídicos que nos lleven a incriminar al doctor Uribe. Lunali Londoño. Saludos al doctor, a mi profesor Hernando Elí Grisales. Orlando Fernández Montenegro también está con nosotros. También está por acá David Arboleda. Álvaro Duque es diputado, Luceli Restrepo de Osa. Juan Carlos, buenas tardes, sin palabras, y tengo una inmensa tristeza para nosotros las víctimas de las FARC. También está por aquí Talia García. Doctor Santiago, estoy con usted, muchos de los alumnos. Andrés Unzuga dijo, necesaria, oportuna, proporcional, pertinente, justificada la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. Ahí estaban 3 invitados hablando del tema. Nuestro amigo en Barranquilla, Llavería Nuestra, Ricardo Rosas, Luis Eduardo Cano Alzate, Cátedra de Penal. Muy bien, doctor Juan. Dice también John SH, independientemente del supuesto mensaje que quiera mandar la justicia, es cierto que el ciudadano de a pie no tiene una información completa para emitir una opinión. Sin embargo, lo que se ha demostrado a partir de la gestión de los magistrados, más que en poder económico, se basa en bandos y colores políticos. Juan Carlos López nos dice, doctor Grisales, siempre son los auxiliares los que deciden. Andrés Unzuga, artículo 307 del Código de Procedimiento Penal colombiano, son medidas de aseguramiento. Pero Andrés, ya ellos aclararon que la medida de aseguramiento está también dentro de la detención y toda la cosa, ya lo explicaron. Iván Darío Saldarriaga dice, ¿y entonces qué pasa con Santrich? ¿Y dónde está Santrich? Yo no he vuelto a saber de él. ¿Usted sabe alguien dónde está? Santrich, en Venezuela. John SH, salió para con un fusil viejo por ahí hace rato,
una foto y que se rearmaban, que me ven que eso no pagó nada. Por acá está también Iván Darío Saldarriaga, Diomar Chimito Bravo, Arbey Álvarez, Diomar, Patricia López, Iván Darío Saldarriaga, ¿cuál honorable? Elisa Castañeda, muy buenas todas las apreciaciones, definitivamente denota toda la diferencia al opinar desde el conocimiento y no solo de las preferencias políticas. Por otro lado, considero importante referirse al señor Uribe como senador de la República y no como presidente. Así, a Santos le dicen el expresidente y a Álvaro Uribe le dicen presidente todavía. Por acá está también, ¿quién más por acá? Mucha gente, Santiago Herrera, abogado amigo nuestro. Saludos, Juan Carlos, excelente explicación de los invitados y un reconocimiento en el Día del Periodista, que hay 2 días. El día clásico, que es el 9 de febrero, por Manuel del Socorro Rodríguez, día clásico, pero hace algunos años al presidente Álvaro Uribe Vélez y al fallecido magistrado Carlos Gaviria se les ocurrió que el periodismo y la comunicación no era una profesión, sino un simple oficio. Y entonces quitaron la tarjeta profesional y desde ese día, pues ya se dice que el 4 de agosto es, por ley, el Día del Periodista. Entonces, hoy, por ejemplo, por ahí uno de los seguidores, Ángel Custodio, creyó que estábamos equivocados diciendo que hoy se celebraba el Día del Periodista. No, señor Ángel Custodio, infórmese. Es el 9 de febrero, día clásico, y el 4 de agosto, que es por ley, gracias a que el señor Carlos Gaviria y el doctor Álvaro Uribe consideraron que el periodismo era un simple oficio. A los abogados les exigen tarjeta profesional, a los médicos les exigen ser profesionales y títulos, pero a los periodistas puede ser cualquiera, según los 2 personajes que acabo de mencionar. También está Daniel Martínez Calderín, excelente, la Contraloría, Luz Acevedo, Germán Guerrero Martínez, abogado, Sandra Marcela Castro Callejas. Yo no meto a las manos al fuego por ninguno, pero ojalá celebren igual cuando caigan los guerrilleros, aquellos los que muchos miran así como héroes. Si eso no pasa, pero es que ya no, ¿qué guerrilleros hay ya? Muy poquitos. Los del ELN. No, y las disidencias, Juan, hay que ser realista en las disidencias de las FARC. Sí, todavía hay, pero no como en el año 98. Me da pena que uno podía aquí ni siquiera ir a Guarne porque ya de una vez había una pesca milagrosa. Germán Guerrero nos dice, periodistas como Vicky Ávila manipulan la información diciendo que como... bueno, se pasa que en el Día del Periodista también a uno le duele, periodistas con camisetas políticas puestas, no muy berraco así. Alejandra Samper, considero que la medida impuesta por la Corte es una muestra de las garantías y la imparcialidad, ya que todos estamos sometidos al imperio de la ley. Luz Amparo Lenis, no, mucha gente conectada, Henry Medrano, mucha gente, no sé si nos faltó gente aquí, Donald, para contarles lo que pasó con una persona que es muy cercana al alcalde, es el estratega de comunicaciones del alcalde Daniel Quintero Calle, trabajó con él en campaña, y si mientras tanto, para seguir saludando, les voy a contar qué fue lo que pasó. Por su condición sexual, agreden al asesor del alcalde Quintero Calle. Y les voy a contar acá la historia para que ustedes saquen conclusiones y miremos que la polarización y lo complejos que somos los colombianos. Diego Romero, estratega y asesor del alcalde Daniel Quintero Calle, dio a conocer en su cuenta de Twitter que ha sido objeto de agresiones verbales y casi físicas por parte de un vigilante del edificio donde reside. Comienza diciendo que desde el año anterior se trasladó a un edificio en Laureles, en compañía de su mamá, que uno de los vigilantes, Luis, es un señor que hace preguntas y chistes que no le competen, que es un vigilante de esos imprudentes que se meten en la vida de todo el mundo. Sin embargo, hace algunos días cuenta que su mamá le compartió al vigilante que Gio es el novio de su hijo. Días después, cuando llegamos con el mercado, subí las bolsas y dejé el carro encendido, mal estacionado. Y mientras bajaba corriendo para salir, el vigilante Luis, con malas palabras, le dijo a Gio que lo quitara de allí el vehículo. Pero Gio no tiene licencia. Entonces, pues, me trató mal, pero no le di importancia y me fui. Gio es el novio de Diego Romero, el asesor del alcalde. Continúa su relato señalando que otro día, cuando llegaron a almorzar, el vigilante Luis los trató de mariquitas e intentó golpearlos porque dejaron los tapabocas en el carro para ponerse otros tapabocas en el apartamento, puesto que su mamá, la de Diego Romero, tiene una condición especial de salud. Es decir, ellos llegaron en el carro y tenían unos tapabocas. Dejaron esos tapabocas en el carro porque para entrar al apartamento se ponen otros tapabocas porque la mamá de Diego Romero tiene unos problemas pulmonares, más por un tema de prevención. Pero entonces cuando el vigilante Luis vio esa situación,
relató Diego Romero, el vigilante, los persiguió hasta el ascensor y los amenazó por un altavoz advirtiendo que los esperaba cuando bajaran. Esperen que ustedes tienen que bajar. Desde ese momento, Luis, el vigilante del edificio, es su enemigo, sin que al parecer a la administración del edificio ni al consejo de administración les interese el tema. Diego Romero instauró pues obviamente una denuncia penal ante la fiscalía, pues teme por lo que le pueda suceder y a su compañero sentimental. Es importante recordar, televidentes, que el Congreso de la República modificó el año anterior el Código Penal colombiano con el fin de implementar sanciones en caso de discriminación. ¿Y qué dicen estas sanciones? Actos de racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja en pleno ejercicio de los derechos de las personas por su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también dice en otro artículo, hostigamiento por motivos de la raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico, cultural, el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupos de personas de comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirán prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena máxima. Y ojo con esto, la discriminación continúa siendo un fenómeno complejo en nuestra ciudad y en el país, cuando todavía hay quienes a través de redes sociales impulsan agresiones hacia los miembros de las comunidades LGTBI. El año anterior recordemos que este señor Luis Emilio Arboleda grabó un video cuando cortaba la bandera gay en el Cerro Nutibara y decía que es que en Medellín aquí no podíamos izar la bandera de los gays y de las parejas del mismo sexo, que eso era un mal mensaje. Esto es lamentable, que todavía no seamos capaces de respetar la diferencia en el país. La verdad nos falta mucho. Cuando respetemos, cada quien tiene que respetar, hermano. Usted escoge, es que usted no sabe si su primo, si su hijo, su hermano, lo que sea, tiene una condición muy complicada. Dice el doctor Andrés Úsuga, muy mal eso que le está pasando al señor, pero no entendí qué tiene que ver eso con la polarización de la que hablas. Ah, no, que por lo menos este señor Luis Monsalve es un señor que es como de una derecha recalcitrante y él considera que las parejas del mismo sexo, según lo que yo le entiendo al señor Monsalve, que fue el que cortó la bandera gay el año pasado, eso es polarización, porque la polarización no solamente es desde el ámbito político, sino también ideológico, al yo no respetar y considerar que no caben en nuestra ciudad personas con otras orientaciones sexuales. O si no, dígame, a ver, o Hitler era muy incluyente. Y generalmente en gobiernos que han sido de una derecha recalcitrante, se ha rechazado mucho ese tema de las orientaciones sexuales. Y usted que es tan estudioso de la historia sabe a qué me refiero, doctor Andrés. Y le agradezco por compartir y hacer el debate con nosotros, porque aquí se trata de eso. Y por acá nos dice, alguien me decía, dice André K., esto va a ser tema por mucho tiempo, qué pereza tanto odio en este país, crucifican a los políticos porque hacen tan bien o porque no hacen. Es que aquí estamos jodidos, que porque por política, por condición sexual, por todo, hermano, por todo aquí hay diferencias, no cabemos en este país. Una breve pausa y ya regresamos. Gran ciudad. Hemos trazado un rumbo, un valle de Aburrá, pensado, soñado y concertado. Para orientar nuestro camino, hemos adicionado al mapa un nuevo punto cardinal, porque fuera de mirar al sur, al norte, al oriente y al occidente, también miraremos hacia el futuro. Porque el futuro nos pertenece cuando soñamos y pensamos juntos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
No dejes que la manada te rechace. Usa el tapabocas. Sí, jefe, ya voy. En la Contraloría General de Medellín vigilamos los recursos públicos del municipio de forma justa, eficiente, transparente, efectiva e independiente. Contraloría General de Medellín, control eficiente, ciudad sostenible. ¿Tienes pendientes multas de tránsito en Envigado que hayan sido impuestas hasta el 31 de mayo de 2020? La alcaldía te invita a aprovechar y pagar solo el 50% del valor sin intereses, gracias al beneficio otorgado mediante Ley 2027 del 24 de julio de 2020. El pago aplicará de forma automática por medios presenciales o virtuales. No aplica para sanciones impuestas por embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas. Válido hasta el 31 de diciembre de 2020. Informes www.envigado.gov.co. Juan Carlos Hurtado Ochoa y su grupo de abogados, conformado por exmagistrados y exjueces, lo asesoran en temas como pensión de vejez, invalidez, pensión de víctimas por la violencia, traslado de fondos privados a Colpensiones, derecho laboral, despidos sin justa causa, contratos que no corresponden con la realidad e indemnizaciones. También afiliación a EPS, riesgos laborales y pensiones. Llámenos en horario de oficina 444-5314. Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gran Ciudad. Bueno, y continuamos entonces, muchas noticias hoy, seguimos haciéndole seguimiento al tema del senador Álvaro Uribe Vélez y también muy pendientes de lo que está ocurriendo. Ahí mencionaban pues la historia, hay quienes decían que por qué Diego Romero, muy amigo de Daniel Quintero y estratega político, se puso a ventilar una situación personal y particular con el vigilante de un edificio por agresión física y verbal por su condición sexual. Pero también hay que abonarle al tema que es una forma también del manifestar, un momentico, es que aquí todos debemos caber en la sociedad. Y el hecho de que sea un vigilante, entonces, que es que el vigilante no tiene entonces cultura, entonces no entiende. Esta no puede ser la razón tampoco. ¿Alguien quiere participar? Cuénteme. Hola Juan y a todos los conectados, aquí estamos tras bambalinas, como decía Tres Palacios. No, Juan, esto yo creo que más es un mensaje, más que hacer una noticia o buscarle lástima, creo que lo que Diego quiere es transmitir el mensaje de la tolerancia. Se está viendo mucho, se percibe mucho en la sociedad ese tema de exclusión de la gente por sus condiciones políticas, por sus condiciones sexuales. En política, mirémoslo al tema de hoy político de Álvaro Uribe. Si no, metas en a Twitter, invito a todos los conectados que miren en Twitter cómo alguien comparte la noticia de Álvaro Uribe y lo comparte y automáticamente es discriminado como antiuribista, guerrillero, izquierdista. Lo digo porque a mí ya me han atacado con todas tus noticias. Yo con todos he tratado de ser lo más imparcial del mundo. Comparto noticias del uribismo, comparto noticias. Claro. Tengo gente en el uribismo. Pues yo vengo de trabajar 8 años con Juan Felipe Lemos, que es Juan Felipe Lemos Uribe. Entonces ya parémosle a eso, parémosle un poco a la discriminación. Yo creo que es más esa la visión de lo que quiere Diego Romero invitar, es a que la gente tome más conciencia de sí dejar esa discriminación. Pero es que Aldrin, vea, yo creo, no estoy seguro, mis derechos terminan hasta donde comienzan los del otro. Sí, así es. Si yo vivo en un edificio, hermano, y si a mí no me gusta parejas del mismo sexo, entonces váyase a vivir a una montaña o a la selva y allá usted hace lo que quiere. Si no es capaz de convivir en comunidad, si no es capaz de respetar esas situaciones. Ahora, si esa persona con una condición sexual diferente a la mía me falta el respeto, ya es otro asunto, eso es otro asunto. Por eso le digo, mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Porque habría que revisar, que vuelvo a entrevistar al vigilante de ese edificio, al señor Luis, por qué esa animadversión con estas personas. ¿Cuál es su incomodidad? Yo no sé por qué alguien me decía que cuando alguien se incomodaba con las personas del mismo, con las parejas del mismo sexo, es porque a la final hasta interiormente sentía algo que no era capaz de revelar, que era de pronto un sentimiento o una condición reprimida.
escucha una vez decir esas cosas. Así es, Juan. Yo tengo muchos amigos y amigas de la comunidad, hermano, a mí no me importa. Siempre que sean respetuosos conmigo y son grandes amigos y amigas, ¿cuál es el problema? El problema es que si es una persona que venía faltando el respeto, es que sea la comunidad LGTBI o no, el irrespeto venga de donde venga, tiene que ser cuestionado. Pero no porque sea de o no. O sea, ahí es donde yo digo que no le veo la cosa. Y lo que comparto, lo que usted dice, Aldrin, en este programa intentamos, pues a mí no me interesa ponerme en la camiseta política de nadie, ni liderar una causa como de nadie. La causa mía es contar las cosas aquí, y si podemos ayudar a construir. Pero para hacer proselitismo político, yo no soy político además. Cuénteme, don Aldrin. No, pues lo primero es que su grupo, usted tiene un equipo político y se llama Gran Ciudad. Y Aldrin García tiene un equipo político que se llama Totus. Sí, nosotros somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. No, y le complemento con una cosa que le encontré el artículo, esto es del 2019, donde le preguntan al Papa qué opina del rechazo a las personas homosexuales. Él dice, quien rechaza a los homosexuales no tiene un corazón humano. Todos somos seres humanos y tenemos dignidad. Es dar más importancia al adjetivo homosexual que al hombre ser humano. Eso no es bueno. O sea, siempre le damos más importancia al adjetivo, o sea, la calificación, si usted es homosexual, heterosexual, lesbiana, bisexual, transexual, todo, y se les olvida que esas personas son seres humanos. Seres humanos. Y lo dice el Papa Francisco, la Iglesia Católica es tal vez de las más radicales, o ha sido de las más radicales en el tema de la aceptación de los miembros de la comunidad LGTBI. Y la misma Iglesia Católica, que ha sido tan radical, ha empezado a abrir el abanico. No sé si usted lo ha percibido, Aldrin, ha empezado a abrir, porque es que es verdad, no así, o sea, es que somos seres humanos. Hombre, si los perritos son seres sintientes, los perritos, ahora pues, no, que es que usted es de tal color, es que usted tal cosa, es que usted no sirve. No, un momento, yo creo que ahí es donde vienen los problemas, esos son los problemas de nuestra sociedad, y eso es como tan difícil uno resolverlo. Son difíciles de resolver. El Diego Romero tomó el atrevimiento y la valentía de poner, de ventilar esa situación. Es más, hasta contó en una entrevista esta mañana que en una discoteca no pudieron volver porque al dueño de la discoteca no le gustaba que él fuera con el novio, con este, ¿cómo se llama? Con el novio de él. John Gio. Bueno, eso es muy complicado. ¿Usted se acuerda lo del centro comercial andino? Sí, señor, ese tema. Que habían dos muchachos también que se estaban dando un beso y se formó tremenda pelotera porque hubo un señor que se incomodó porque había niños. Vea, hombre, yo tengo una hija de 10 años y mi hija ya sabe cómo es, ya sabe, allá ya en el colegio les explican. Vea, y ya es problema que y ya es problema que en los colegios les expliquen eso, que porque vea, ya están generando cultura, que ya están... que están incentivando, no, hermano. Ese cuento de que nace o se hace, hermano, yo en esas discusiones no voy a entrar. Imagínense, yo no sé de eso. O sea, como yo esas discusiones no las voy a dar aquí. Por acá estamos, ya que gente apareciendo por acá, Mauricio Rúa. Yo tengo también unos para saludar por aquí que estuvieron conectados por Totus, que no los hemos saludado. Salude, don Aldrin. Y gracias a todas las personas conectadas. Suscríbase a nuestras páginas, denle me gusta a las transmisiones, es sumamente fundamental. Oiga, les traíamos una invitada hoy, pero con lo de Uribe la aplazamos. ¿Sabe a quién teníamos de invitado? Teníamos invitado, mientras va buscando a quién saludar, a la doctora Natalia Vargas Sierra. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia. Y vamos a explicar por qué es importante divorciarse cuando usted ya se va de la casa. O sea, si usted no va a volver, divórciese. Ya vamos a contar todo eso. Pero dijimos, no, doctora Natalia, Uribe mata divorcio. Incluso, Juan, interesante con la doctora, porque también le tengo un tema familiar de una separación y un acoso, que te acuerdas que te dije que había un tema que estaban denunciando a través de Totus, que es bueno tocarlo con ella. Claro, es que ha habido muchos problemas de familia por estos días. Muchísimos, que hay que tratarlos. ¿A quiénes vamos a saludar, don Aldrin? A María, también tenemos... Sí. María Consuelo Vargas Llanes, Hernán Guillén, Juan David Rojas Zamora, Luis Carlos Huescún, Lady Dayan Díaz, Julie Cardona, Lucy Celis, Claudia Helen Lopera, Giancarlos Vuelvas, Diego Alberto García, Cardona Durango, Darío Monsalve, Nora Elena Cano, Casta Sofía Reino, Nelson Barrientos,
Pepe Gómez Ávila y Beatriz Barreras Zavala, gente nueva que se conectó hoy con Gran Ciudad y con Totus TV. Sí, mi hermano Julián David Hurtado en la ciudad de Barranquilla también estuvo conectado un rato ahorita. Él es bastante uribista, él es muy seguidor de Álvaro Uribe. De hecho, cuando hubo la campaña presidencial, yo me agarré un poquito con él y con el suegro de él, con don Fernando Esquiaqui, porque uno conoce política, nosotros conocemos de política. Yo les decía, vea, de los candidatos ahí fuertes que yo veo que podrían haber administrado bien el país, sin yo tener la camiseta de nadie, yo veía a Germán Vargas Lleras. Quíteme la Germán Vargas Lleras, lo bravo, lo del paraguas, quítele eso. Ese tipo conoce el país, sabe administrar, y muchas veces nosotros no necesitamos presidentes que se mueran de risa, sino que sepan administrar. De hecho, cuando fue el vicepresidente y todo el tema, y estuvo, fue uno de los que mejor manejó el programa de las viviendas de interés social. O sea, eso es administrar. Y ellos me decían que no, que ese señor no. Humberto de la Calle me parecía un tipo muy ecuánime, pero también a veces como falto de carácter para un país tan complejo. Y les decía, yo a Duque lo veo con cierta inexperiencia, y Duque es una buena persona, pero administrando todavía le falta mucho. Mire lo que está diciendo el abogado Hernando Eli Grisales. La separación de poderes, presidente, usted no salga a los medios a decir que Álvaro Uribe, que no sé qué, porque eso es una presión indebida a los organismos de control. Separación de poderes, ejecutivo, político y judicial. Yo tengo una apreciación, Juan, con respecto a lo que sucedió hoy. Desde mi percepción y mi opinión personal. Claro, su opinión es fundamental como la de todos los ciudadanos. Es sencillamente, la Corte dijo, no voy a aguantar más presión. Y presión en el sentido de 5 días en redes sociales, tendencia Álvaro Uribe. Fuera de eso, funcionarios del gobierno nacional firmando una carta emisoria como respaldo a Álvaro Uribe. Pero la Corte dijo, venga un momentico, que es que aquí a mí no van a meter la mano. Exactamente, es la percepción personal. Otra percepción que yo tengo, cuando Federico Gutiérrez era alcalde, ¿se acuerda usted de que el alcalde, pues, daban operativos donde se detenían a presuntos delincuentes? Y entonces estos presuntos delincuentes, algunos jueces, pues declaraban su libertad porque no encontraban suficientes méritos probatorios dentro de un debido proceso penal. Y entonces recuerdo que el alcalde se enfrentó muchas veces con la rama judicial acá. La rama judicial aquí un día le respondió, qué pena, señor alcalde, me da mucha pena con usted, pero usted haga su trabajo como alcalde y respétenos a nosotros. Jueces y magistrados de Antioquia le respondieron de Azonal Judicial que respetara, que él mande en su alcaldía, que nosotros mandamos, que no interviera en la justicia, porque el alcalde, sin ser abogado, pensaba que no, que cómo así que pues que capturaron a un pletero y a los 2 días en libertad. Sí, pero es que lo que se le olvida al alcalde es que hay unos procesos y hay unos temas probatorios. Entonces lo que usted dice también es cierto, Alvin. ¿Qué pensarán los magistrados de la Corte? Esto nos van a estar aquí presionando. Yo no estoy diciendo si estuvo bien o no la medida de aseguramiento. Exactamente. No voy a opinar de eso, hermano. Eso no es mi problema hoy. Pero sí me choca la presión por redes y la cosa, el tema mediático, el estado de opinión. Que el doctor Hernando Elí, Santiago Tres Palacios y Mauricio Urquijo lo ratificaron. El estado de opinión no puede estar por encima de la ley. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que deberían. Oiga, es que esa medida de aseguramiento tan mala y tan buena, no, para eso están los canales de la justicia. ¿Cree que está mala? Bueno, la acción de tutela, al Álvaro Uribe le quedan muchas opciones. Pero eso de mandar uno, pues, es como cuando uno, vea hombre, eso pasa, le voy a decir cuál es el ejemplo claro aquí. Cuando hay un estudiante que empieza a llamar al rector, porque el rector de la universidad o del colegio es amigo del papá, y a presionar al rector y a los directivos o a los dueños de la institución para que el profesor le pase la materia. ¿Qué hace el profesor? Si es un profesor serio, dice, momentico, usted a mí no me va a manosear, qué pena. Usted no me va a decir a mí qué tengo que hacer, este estudiante a mí no me está funcionando. Déjeme que yo tome mi determinación, si él pasa o no pasa la asignatura. Hoy la Corte le está diciendo a Álvaro Uribe, déjenos que nosotros vamos a revisar si usted pasa o no pasa la materia con nosotros. Si usted es responsable o no es responsable, lo vamos a revisar, pero no nos mande a todo el mundo a estarnos presionando. Porque lo llaman a uno 20 veces. Aldrin, no le hagas esto a Aldrin. Y vos decís un momento, no me estén llamando. Déjeme tomar mi decisión de manera independiente y tranquila, no me estén presionando. Es más o menos algo así lo entiendo. A nadie le gusta que lo presionen. Llámalo, metele presión. Incluso, Juan, no voy a decir quiénes lo han trinado porque se repite ese trino en varias gente y dicen lo siguiente: esta es la Corte que da libertad a Santrich
y pone preso a Uribe. Este país nos tocó, Dios nos libre. Los bandidos de la FARC mandan en este país. Pues yo tengo entendido que el presidente es Iván Duque y es del Centro Democrático, no del partido de las FARC. Sí, aquí manda Duque. Y comparto, nos guste o no nos guste. Y comparto así muchos, digan el oportunismo del trino del alcalde, pero es yo creo que es un trino protocolario y debido a muchos. Sí, claro. Que dice Daniel Quintero, no suelo trinar sobre Uribe, sin embargo, a pesar de las diferencias, reconozco el dolor que causa su detención en él, en su esposa e hijos, Tomás y Jerónimo. Mi abrazo sincero y solidario en estos momentos. Claro, así como Federico Gutiérrez, contradictor de Daniel Quintero, también le ha enviado mensajes. Sí. Cuando tuvo la dificultad con la hija y el trasplante de hígado, le mandó también Mauricio Tobón, que es un contradictor profundo de Andrés Guerra Hoyos, cuando fueron candidato a la gobernación, también le envió un mensaje de solidaridad a Álvaro Uribe y lo mismo un mensaje de solidaridad a Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, para que se recupere pronto. Y todo el mundo sabe que son contradictores políticos. Es que yo creo, ahí es donde uno tiene que a veces decir, un momentico, usted puede ser mi contradictor político, pero en circunstancias de judiciales, personales, familiares, un momento, aquí sí va mi voz de solidaridad. Entonces, como que nos queremos llevar los odios para todos los escenarios. Y entonces, yo no le hablo al hermano mío porque es que él es uribista y yo soy petrista, un ejemplo. Y eso no puede ser. Juan, y pasa, le cuento que está... No, y pasa, porque claro que en los pasa. hogares que por ser un uribista o ser otro... Hoy en las casas están agarrados. Sí, muchos. El que dice, pues pocha, menos mal de media aseguramiento. Y otro, hombre, ¿cómo que sí me entendés? O sea, hoy en las casas me imagino que esa es la pelea. Sí, totalmente. En las casas, me dijo un amigo hoy, Karim Tajan Llanos, oiga, y Orlando Fernández, es que es tan importante Álvaro Uribe que todo el mundo se olvidó hoy de la pandemia. Hoy nadie ha hablado de la pandemia, ni de los contagiados, ni nada. Hoy es del mediodía para acá, todo el tema de la medida de aseguramiento. Por acá que nos dicen que me afectó la cuarentena. Ya empezaron los mensajes fuertes. Juanca, que me afectó la cuarentena. ¿Cuál es el miedo de que encuentren al culpable de Uribe? Que la corte haga su trabajo. Si lo condenan, no, es que yo tengo ningún problema. Que la justicia haga su trabajo. Es que yo no soy ni hermano de Álvaro Uribe, ni como de Álvaro Uribe, ni de nadie. Pero, yo hago mi trabajo aquí. Steve, no se preocupe. Pero no Juan, tengo ningún miedo. Pero Juan, esos son los perfiles que uno dice que empiezan no sabe si son perfiles reales o falsos, porque son sin por el foto. Nombre y tal. No, porque aparte no tiene foto. No tiene foto. Lo que publica son videos compartidos, o sea, aunque tiene fotos tiene fotos de la niña, que incluso invito a que no publiquen fotos de sus niños en redes sociales, pero sí no se dediquen a atacar detrás de un perfil. Lo decía el mismo Alfredo Ramos, con el que yo no comparto muchas cosas, y lo he dicho a carta abierta, no comparto muchas cosas de Alfredo Ramos Maya. Que Cristina, nos dice Cristina acá, hay muchos que en la casa están con la pelea de Uribe. Con el tema, ¿no? Vete, siga, y la de Aldrin también, y la mía no, yo no he hablado con mi papá hoy, pero Dios mío, como compartí la noticia ahorita y me cogieron a atacarme a través del celular, me atacaron, que yo ya me volví antiuribista, no sé en qué momento yo me volví antiuribista o en qué momento dejé no entiendo también con las peleas tan pendejas. No, Juan, el tema es más tomar conciencia, hay que dejar que las cortes hagan las cosas, cada uno trabaje en su cuento, deje que el proceso siga, no ejerzan más presión. Mientras más me manosee, más rabia le da a uno. Claro, entre más... Que haga, que no haga. Más bien pongámonos felices porque el mango más grande del mundo lo encontraron en Colombia, en Boyacá. Esa es la última noticia, la noticia más importante hoy en Colombia es el mango más grande. Lo encontramos en Colombia. Sí, volteamos como cosas diferentes, cosas que no afecten la amistad. Dicen que por política se pierden muchos amigos y es una realidad grande. Pero hay una cosa, indudablemente, Álvaro Uribe Vélez, gústele o no le gusta a la gente, genera noticia, genera opinión y tiene poder. Es una cosa, es un fenómeno, hermano. Juan. Eso es un fenómeno, independientemente de lo que sea. Y no como dice por ahí ese perfil, como dice usted, el perfil puede ser falso.
Tan es así que aquí acabamos de hablar con 3 abogados. Yo no vi a ninguno de los abogados. Es más, yo conozco las ideologías políticas de cada uno de ellos. Y ninguno de ellos, en el debate que tuvimos hace un rato, expusieron camiseta política. ¿Usted lo sintió? ¿Algo? No, y me encantó ese debate por eso. Mauricio Urquijo tiene ideología política y yo sé cuál es. Y no la dejó entrever. Se quitó la ideología y habló como abogado. Lo mismo de Santiago Tres Palacios, que tiene una ideología política, se la quitó y habló como abogado. Y lo mismo que Hernando Ligrizal. Bueno, así de sencillo. Es que es muy clara la se cosa. Puede. Aquí sí vamos a buscar reconocimientos a Álvaro Uribe, hay muchos reconocimientos. Que hay unas investigaciones, nosotros no somos quien para juzgar las investigaciones. Aquí lo decía usted antes, en el gobierno de Álvaro Uribe pasaron muchas cosas. Buenas y malas. Buenas y malas, irregulares. Que se le rescata mucho la seguridad democrática y cómo frenó las pescas milagrosas y todo el tema de las FARC, cómo ha cometido sus errores. En materia laboral y de seguridad social, para mí, no me gusta. Yo soy un abogado especialista en derecho laboral, hermano, a mí me duelen las pensiones, el derecho laboral. Que ya están hablando de reforma pensional. Eso no me gusta, Álvaro Uribe. La seguridad democrática me gustó. Lo que ya no me gusta, hermano, es que ya se vuelve una cosa como el poder indefinido. Está demostrado en todas las democracias que cuando el poder se perpetúa no es sano. Sí, ¿cierto? Es otra de las ya, por ahí anda Juan Manuel Santos, ya que anda por ahí escribiendo libros, paseando con los nietos, relajado. Ahí está. Yo le hago una pregunta. Y sin tirar piedra. Y podemos investigar cuántos Juan Manuel Santos salen en Twitter esta semana si yo hago la búsqueda. O sea, ¿Por qué me pregunta eso? No, porque es que Juan Manuel Santos ya pasó un segundo plano en mucha gente. No, hace ya un no año es tendencia. Ya no es tendencia, ya no es necesidad de hablar del proceso de paz. Ya nadie le da palo. Ya no le hablan ni del Nobel. De pronto, si le quieren recordar alguna cosita por ahí en proceso de paz o algo que quieren enfrentar al uribismo, mencionan a Juan Manuel Santos. Pero Santos ya pasó a un segundo plano. Santos está en función de expresidente. Ya, es que la viudez del poder es muy jodida, hermano. La viudez del poder es muy jodida en todos los escenarios. Por acá dice Pingüi Pérez. Juan, hombre, Pingüi Pérez. Buenas tardes, tengo una inquietud. ¿Existe la persecución laboral? Claro, Pingüi. De hecho, miren que la ley 1010 del 2006 nos habla del acoso laboral. Y ese acoso laboral, lo que pasa es que hay que probar, la persecución laboral existe. Yo tuve persecución laboral. Aldrin ha tenido persecución laboral. Es más, si hacemos una pregunta aquí, si alguien ha sufrido persecución laboral, la mayoría de los televidentes estoy seguro que en algún momento de la vida la han padecido. Totalmente. De una u otra manera. Juan, ve, te tenía una pregunta laboral con eso. Vente a ver. Pero no la pasé al aire. No, sí, claro, no. Y es que es, si no, guárdela. ¿qué opina del proyecto de ley de bajar de las 48 horas de laborales semanales a que pase de 8 horas al día a 6 horas al día? ¿Usted qué opina de eso? Vea, a mí me preocupa una sola cosa. Cuando a mí me hablan del trabajo por horas, me preocupa es que cuando hablemos del trabajo por horas se empieza a romper el salario mínimo. Cuando usted rompe el salario mínimo, que es el rasero para el trabajo en Colombia, entonces va a haber más informalidad y más precarización laboral, porque esto no es Estados Unidos, donde en Estados Unidos usted puede tener 3 y 4 trabajos. Si a mí me van a dar trabajo por horas en Colombia, pero me van a dar 2 y 3 empleos, vaya y venga, chévere. Pero como Colombia no es un país que genere empleo formal y que es muy difícil, el trabajo por hora lo que podría terminar haciendo es precarizar, y entonces habrá menos personas pensionadas, gente trabajando por horas ahí, pero nunca van a construir una pensión. ¿Y a qué hora la van a construir? Si hoy con 25 años, tiene usted para pensionarse en Colpensión, necesita hoy 25 años de cotización, y en el fondo privado 23 años de cotización. Con un trabajo por horas, ¿cuánto van a necesitar? 50 años de cotización. Esa es mi preocupación. Y además, si usted quiere contratar a alguien por horas, dígale, venga, vamos a hablar de un contrato de prestación de servicios y le pago tanto por esa misión. Eso ya existe. No, Juan, pero están hablando de cambiar la jornada laboral de las 40 que la rebajen. Que la rebajen. Si me la bajan de 8 a 6, pero me pagan el mismo salario, listo, bacano. Pero ahí es donde yo me pongo en el otro lado, en el de ahí está el veneno, ¿qué? En el empresario. Por eso. Es que al empresario es le toca para generar más empleo. Entonces yo tendría que contratar a una persona de 6 de la mañana a 12 del día y otra del 12 del día a 6 de la tarde. A mí se me duplicarían los gastos. Si a mi empresa
sí le daría el presupuesto para contratar mayor personal. Por eso, y es que usted cree que el Y en las empleador le ventas. va a rebajar de 8 a 6 horas y le va a pagar lo mismo. Ahí es donde viene la Ese discusión. cuentico, vea hermano, yo le voy a decir una cosa, aquí ya se ha discutido muchas veces eso, que dicen que para generar más empleo, y mentiras, no generan más empleo, dejan al mismo, ya que tenía 8 horas con 6 horas, y dejan a ese mismo y lo recargan de trabajo. Eso ya se probó aquí. Esa propuesta fue de León Freddy Muñoz, si no me equivoco, que me llegó León de Freddy. de la comunicadora, me llegó esa información esta mañana y me dejó ese cuestionamiento, porque yo, por ejemplo, tengo contrato de prestación de servicios y en el tema de diseño, en el tema de publicidad, uno puede hacerse 50 diseños en 6 horas, como puede hacer medio diseño en 6 horas, porque Claro. es una cosa que no se puede cuantificar. Entonces más se maneja prestación de servicios o contrato de ¿cómo es que lo llaman, Juan? De confianza. Pero que la persona, sí, se queda de unas confianza. horas más y uno como Pero ganan jefe, bien. y uno como jefe les da comisiones, Claro. les da auxilios y todo esto, pero Confianza sí y manejo. Confianza y manejo, exacto. Pero es el tema que sí me preocupó, porque lo asimilé, por ejemplo, que yo tengo 2 contratos así para el tema de los tiempos, y en este tiempo de pandemia, que las empresas estamos tan afectadas, sería muy difícil ese golpe de una ley así, donde no estamos preparados. Y yo les voy a decir una cosa, lo hablo en el tema personal. Yo estoy trabajando más ahora que estoy en casa que cuando estoy normalmente, yo no sé qué pasa. Yo me demoraba en el desplazamiento y ahorita que yo tengo ahora como más trabajo. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, y cuando vengo a ver, ay, pucha, termino este programa, es que ya se fue el día. Y resulta que por aquí me dice Sandra Marcela Castro Calleja, me dice, la propuesta es bajar de 48 a 36 horas semanales sin bajar salarios ni beneficios. Sandra, yo no creo que eso pase, porque lastimosamente las reformas laborales en Colombia son en peor, no para mejorar. Generalmente, y el empresario no le va a dar, yo me pongo del lado de los dos, porque es que si no hay empresa, no hay trabajo, entonces tiene que haber empresa. Yo no soy de los que acaben con las empresas, que la gente feliz porque iban a cerrar a Bianca, que a la TAM, que a no sé qué, y todo el mundo es feliz. No, eso es una locura. Sí, Silvia Cherasi cerró sus hoteles en Cartagena, sus 2 hoteles. Ahí está. O sea, Ahí la está. situación no está tan fácil como para pensar en hacer una reforma laboral de esa índole en este momento. Incluso, Juan, porque se vienen tiempos difíciles de recuperación. Esto no está fácil, la recuperación económica, esto no está fácil. Yo doy gracias a Dios que he podido sostener mis empleados, pero me he visto a gatas para sostenerlos. Y lo que usted dice es cierto, estamos trabajando el doble. Usted me dice que a mí en qué momento me rinde todo el día. Yo me levanto 6 de la mañana y anoche me acosté 2 de la mañana, entonces por eso es que me rinde el día, y es el trabajo el doble. Uno tiene que sostener estos proyectos. Porque además eso ha sido, no sé por qué, y ahí los empleadores tendrán que revisar cómo trabajan con la gente, man. Porque es que cómo van a llamar a un empleado a las 10 de la noche. Dice por acá Gloria Estela Sánchez, eso pasa mucho, no tiene presa mala de que estar hablando. A ver, yo pillo acá. Propuesta respetuosa para generar más empleo, que los pensionados no se les contrate. No, pero ya ellos mirarán si emprenden de manera personal labores sin subordinación, que se conviertan en generadores de empleo. No, es que hay mucho pensionado que está mal pensionado y no le alcanza. Entonces se rebusca por otro lado, y además que hay gente que todavía tiene capacidad de trabajar, y el derecho al trabajo es un derecho constitucional, entonces la propuesta está muy berraca, ¿no? Gloria Estela dice, eso pasa mucho no tiene presa mala, malitos, suspendieron contratos laborales y no les han dado ni un mercado. Eso está berraco, hermano, porque, sí, por ejemplo, yo pensaba que ya ahora en agosto íbamos a superar ese tal pico de la pandemia, y yo a esto lo veo como más difícil. Ya se habla que el pico de la pandemia viene sobre el 15 de septiembre. Ay, pucha. O sea, amor y amistad también aplazado. No me importa, después de que lleguemos a diciembre bien, hermano. Es la meta, ojalá podamos en familia estar en diciembre, Dios permita. Diciembre muertos de risa, abrazados y diciendo que esto ya pasó, sería muy bacano. Sería muy bacano. Pues ya Rusia tiene la vacuna a punto de registro y que la lanzan el próximo 10 de agosto. Estados Unidos y Gran Bretaña también están en su fase terminal. Esperemos de que adelanten mucho ese tema, las vacunas. Yo lo dudo que estemos listos para diciembre, Juan. Me perdona que le dañe la ilusión. No diga eso, a mí también me encanta la Navidad, usted no, lo sabe, hombre. pero a mí también. la veo muy difícil. Y con el tema laboral, si nos quieren comparar... Es más, ¿sabe una cosa? Aldrin, ¿sabe qué tengo ganas de hacer?
en estos días. Yo no sabía que este fin de semana es puente. Sí, señor, viernes es puente. Comprar una natilla y unos buñuelos y empezar a hacer una pre-navidad por si acaso y empezar a darle al asunto. Hoy deberíamos estar en Feria de Flores. Sí. Y ya nos dimos cuenta que la feria tampoco es tan urgente. Importante Oiga, Aldrin, me estoy sorprendido, la gente está muy conectada, ya vamos para 2 horas. Llevamos casi 2 horas aquí. Eso le iba a preguntar, que de una vez los oyentes nos digan si quieren que sigamos. ¿Qué horario ya estamos, ¿qué horario quieren? 3, a las 4. 3, 4, y si quieren pues que sigamos haciéndolo así de 1 hora, hora y media como lo hemos estado haciendo, porque ya no tenemos el límite de tiempo de despedir, sino que podemos extendernos sin ningún problema. Pues no sé, es que yo estamos evaluando, ¿verdad? Queremos que la información le llegue a todo el mundo, porque ¿qué hemos detectado? Muchas personas nos ven, algunas personas nos ven a las 3 de la tarde, mucha gente nos ve, pero resulta que el programa queda colgado en la página y en YouTube, y al otro día o horas después veo que las reproducciones son miles. Entonces parece que mucha gente está viendo el programa en otros horarios. Entonces me gustaría, para que muchos que no se lo pierdan en directo, que nos sugieran qué horario les gusta. Hemos pensado a las 12 del día, pero no sé si eso es como competir con los noticieros. Lo hemos hecho a las 3, hacerlo a las 4, no sé si en las noches. Yo no tengo problema porque aquí también tenemos detención de aseguramiento domiciliaria por cuenta del COVID. Entonces propongamos a ver qué hacemos. Mañana preparemos a la gente para mañana. Pero no entendí algo por acá. Es que Luis Carlos Mona es que, no doctor, un tour por Campos de Paz. No sé por qué dice eso. Qué bravera, muy bravo. No, el tema del COVID está bravo. Las muertes siguen subiendo, siguen incrementando, los contagios ya superamos a España. Ya estamos próximos a superar a España, hoy o mañana. Nosotros veíamos Europa como algo que aquí no podía pasar. Sí, ya hemos superado muchos países, ya estamos en el top 10 de contagios a nivel mundial, entonces hay que cuidarnos. No, Juan, hagamos una cosa, que la gente mañana, los que están conectados y los que puedan conectar mañana desde el inicio del programa hasta el final vamos a tener la encuesta de los horarios y que ellos sean los que decidan. Bien, ya lo hicimos una vez, hablamos de si lo hacíamos a las 8 de la noche, de pronto 7:30 de la noche. De 7:30 a 8:30 puede ser un horario o si quieren al mediodía, o si quieren, pues me decían acá miembros de mi familia, Juan Carlos, es muy probable que hay personas que me he encontrado mucho con invitados que hemos tenido aquí. Por ejemplo, yo le escribí al alcalde Girardota que no podía a las 3, con el doctor David Suárez, que yo quisiera entrevistar a mucha gente acá, sobre todo hay abogados, líderes políticos, líderes de opinión, para que ustedes pregunten, pero la dificultad ha sido también un poco con el tema de la hora. Afortunadamente los 3 abogados que entrevistamos a las 3 pues estuvieron pendientes y suspendieron algunas cosas, pero ahí es donde vemos la situación de cómo poderlos ayudar, porque a mí sí me interesa también resolver inquietudes en temas jurídicos, de información, por ahí las hojas de vida que envían a veces, que gente que no tiene trabajo, a ver de pronto que esto sea un equipo de amigos donde la gente diga, vea, yo tengo el trabajo para fulano, que estoy necesitando algo para comprar que no lo he conseguido, vea, ¿sabe qué estaba buscando yo y Aldrin? Que se me volvió artículo de primera necesidad, creo yo, una mesita que venden especial para poner el computador y que uno la puede poner en cualquier lugar de la casa. Ojalá usted busque una foto y la ponemos en pantalla. O sea, ya uno empieza a buscar otra serie de cosas que uno a las que no les prestaba atención, porque ya uno trabaja mucho desde casa. Unas mesitas que parecía la mesa con la que uno desayunaba en la cama y no sé qué. Ya esas mesitas, uno busca eso, ya sabe cuál, que ¿cómo se llama la bolita esa para que la luz, el aro de luz para poder hacer un montón de cosas, que el computador, vea, por acá Coronel Salve usted la página, que a las 6 de la tarde, por acá dice... A las 6 de la tarde está conectados. Luis Guillermo Hernando nos dice que a las 8 de la noche, Rocío Muñoz, que a las 3 está bien. Necesitamos que nos den mucha información a qué horas, porque veo, estamos desde las 3 de la tarde y sigue mucha gente conectada. Y veo también que después de la transmisión siguen muchas reproducciones y muy bacano uno poder compartir con todos los televidentes, preguntas, inquietudes. Vea, que necesito un abogado en tal área, tal, compartirles, tal. Vea, llame a tal abogado o resolvemos nosotros el problema. Hoy, por ejemplo, me llamó alguien con una inquietud sumamente válida. ¿Será que cuando cierran una empresa y a usted le dicen se va, no habrá que darle una indemnización por despido sin justa causa? Esa es una pregunta interesante. Entonces, ahí hay la posición que si la empresa le pide permiso al Ministerio del Trabajo
tendrá que dar una indemnización no del 100%, sino del 50%. Y la pregunta es si se está dando siquiera esa indemnización del 50%. Esa discusión la tienen hace poquito con el periódico El Mundo. Varias personas, porque el periódico El Mundo cierra sus puertas, ya hace algunos meses ya estaban diciéndole a algunos empleados que se cierra el periódico. Y creo que sí le pidieron permiso al Ministerio del Trabajo para que los indemnicen con el 50%, los liquiden con el 50%, pero ellos como que demandaron y ahí tienen un rollo. Son temas súper buenos, como lo que mencionaba ayer el señor, que yo no sé, que nos diga el señor si compró o no compró el apartamento, que me decía, ¿será que consigno la plata antes de firmar escrituras? Yo le dije, papito, de esa plata en la notaría. Hacemos escrituras y una vez le transfiero. 1, 2 y 3, firmo y transfiero. Y lo pongo aquí. Que si daba la plata antes. Ay, man. Así hice yo con mi carro, Juan. Vea, yo tuve un negocio, un apartamento, hermano, que parecía que fuera como por un tubo. Como por un tubo. Y usted no sabe, la persona que me iba a comprar finalmente no le habían dado la plata, se le presentó un inconveniente, que le diera un plazo, me incumplió. Nosotros habíamos hecho una promesa de compraventa que había que, y pusimos hasta cláusula penal, que si en la fecha tal no se daba el resto del dinero, se cobraba el 10 o el 20%, que eso es totalmente legal. Uno, porque es muy buena gente, y la señora, hombre, Juan Carlos, pasó esto. Bueno, listo, entendamos. O sea, en los negocios pueden ir por un tubo derechito, y en el camino se pueden ir truncando, por cualquier razón. Que es que el abuelo era el que iba a comprar la casa, y resulta que los hijos ya estaban haciendo el negocio, y el abuelo murió. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Por acá dice que Ligia y Gallardo totalmente de acuerdo. Que ya la gente no está viendo muchos noticieros. Noticovid. Beatriz Salazar Duque dice, Juan Carlos, el mediodía se cruza con los noticieros. A las 7 p.m. estamos viendo las noticias. A las 6 p.m. viendo a Iván Duque. Yo no sé, sigamos por la tarde, pero entonces el que no alcance a ver el programa, lo puede ver el programa que hay. Que lo multiplique posteriormente. Don Aldrin, nos tenemos que ir, gracias por el apoyo técnico, casi 2 horas acá al aire. Gracias a todos los televidentes. Aquí estamos siempre dispuestos y invitando a la gente también que se conecte, a toda esa gente que conecta a Congreso Ciudad, que también se conecte hoy a las 6 de la tarde con Conectados. Con Conectados en Totus Totus TV. Este programa ya este programa va arriba, don Aldrin, ya esto ya va arriba. Es el número 1 de la franja de Totus TV. Number one. Muchas gracias, hombre. Y eso es gracias a los televidentes. Aquí es el programa donde interactuamos con los televidentes. Son importantes. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Vamos para adelante. En diciembre sí tenemos que comer natilla y buñuelo. Gran Ciudad. Análisis serio sobre los hechos más importantes que ocurren en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de la noticia, informes especiales y crónicas basadas en la investigación diaria. Gran Ciudad es dirigido por el periodista Juan Carlos Hurtado. Gran Ciudad.